Sangre Geek, 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 Sangre Geek. Buenas, sean bienvenidos a una nueva transfusión de Sangre Factor Geek, La que no sabían que necesitaban. pero que les resultará absolutamente irresistible. Hoy conmigo se encuentra Leo Vikingo Catena. ¿Cómo estás, querido Leo? Olis, ¿todo bien? ¿Todo bien? Muy contento de estar aquí. Acá al ladito, del otro lado, tenemos a Fausto, el fratamico. Hola chiquis, ¿cómo andan? Un gusto estar acá. Aquí abajito, como siempre, mirando los bajos lugares, el tío Claudio. Hola chicos, no me quemé. No, que me- Siempre en lugares bajos vos, cochinote. Y por último, como pueden ver, tenemos un muy especial invitado. Tenemos Ajeno al poderosísimo, simpático e inigualable ajeno al tiempo, alias Leandro. Bueno. ¿Cómo andás? ¿Quién soy? Yo soy el poderoso, El simpático. el indestructible Mushu. ¡Qué producción, eh! Contanos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Algunas de esas afirmaciones están un poco exageradas, pero no voy a decir cuál. Solo algunas. No todas. Algunas se cumplen a la perfección. Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Lo digo ahora con el micro encendido. La verdad que para mí es un placer y un honor sentarme acá a grabar con ustedes. Me agarraron justo en un día que estoy filtrado, ya les dije, estoy roto. Pero ya cuando me lo propusieron, bueno, tuvimos un poco de incomunicación, les pido perdón en vivo y en directo, pero la verdad que ni bien me lo propusieron dije que sí, porque primero que hacía rato que no me invitaban a un podcast, y segundo que grabar con ustedes, la verdad que es todo un privilegio, la verdad que me pone muy, muy feliz, muy contento. Estoy muy contento de estar grabando acá con ustedes. Ah, Bueno, muchas gracias, Leo. Para nosotros también. Muchas Por lo menos gracias. para mí, siempre he querido invitarte a algún podcast, porque además, como conmigo el padrino del podcast. Sí, él Bueno. que no ha estado apoyando más que nada. El primero que puso ficha de nosotros. Bueno, el tío Claudio también nos apoya, pero de otra manera. Salado. Pero te gusta. Es que hay algo. A mí cuando Leo me contó que lanzaban el podcast y todo, con Leo tenemos un contacto virtual, ¿no? Como de ya conocidos de Telegram, de las redes sociales, del podcasting también. Cuando me contó que lanzaban el podcast, e incluso estuvimos hablando, a mí la verdad que el hecho de pasar de no grabar a grabar es un salto que parece intrascendente, parece muy tonto una vez que ya llevamos un recorrido como el que ya llevan ustedes, pero no cualquiera lo da. Y el hecho de que haya pasado de una idea abstracta a un programa que ya lleva una cantidad de episodios publicados. Ya haber grabado el primer episodio ya para mí es un logro. Por eso ahí siempre cuando puedo, cuando alguien me comenta, me comparte, le meto muchas fichas porque me gusta ese primer paso. Y después que el hecho de que ya cumplan un tiempo, ¿no? Con el podcast, una serie de periodicidad con el podcast, bueno, ya eso ya supera cualquier otra cosa, digamos, es constancia, es pasión también, y sobre todo cuando estamos hablando de este tipo de podcast amateur, que lo único que tienen o sea, ustedes estas charlas, estas conversaciones, las tendrían igual si no hubiera un micrófono por delante. Ujú. sí. Bueno, es que en realidad es Mantenerla. así. Sí. Exacto. Justamente la idea del Eso- podcast nuestro empezó así. Eso es lo que se nota, detrás del micro cuando uno lo está escuchando como oyente, y está re bueno cuando uno, por propia experiencia, cuando uno se junta con gente a la que quiere, con la que se lleva bien y habla, y empieza a recibir ese feedback de otra gente que las boludeces que uno dice le parecen divertidos, y eso es lo más. Eso es lo Sí, más. sí. Yo no me voy a olvidar nunca todavía la primera noche en la que todos medio mamados, no vamos a decir que no. Medio mamado, estábamos doblados del pedo. Bueno, yo quería salvar un poco, loco. Y dijimos, che, podríamos hacer un podcast, ya que hicimos tantas cagadas, por ir una de esas nos va bien y todavía carpamos por las cagadas, ¿viste? ¿Quién te dice? Sí, sí. Y bueno, y ahí nomás determinamos el nombre, ¿viste? Y como que otro día dijimos, bueno, nos juntamos, lo grabamos. Yo esa noche justo no pude estar, pero el tío Leo, el vikingo del profe, se sentaron y grabaron el primer podcast.
Y bueno, aprovechando y ganó. el chivo. Que encima A la lo gente- grabamos con el celular. Claro. Ahora vamos a contar eso. Ahora lo vamos a contar. Bien, me gusta. Pero aprovechando ese chivo que tiró acá a tirar Auto el Frata, hoy hace exactamente un año en el que grabamos y subimos el episodio 0. Dios, Coincidente éramos tan jóvenes. con el número de episodio 50. Así que Antes todo esto era campo. No lo dudes. la verdad que Estaban emitiendo El Señor de los Anillos, si no me equivoco. Los Anillos de Poder, si no me equivoco. O faltaba poco. No, quedaba estaba poco. Star Wars. Estaba Obi-Wan. Estaba. Bueno, no sé qué es peor. Y lo digo desde el amor, ¿eh? Lo digo desde el amor. Nosotros somos Saben fanáticos. que lo digo desde el amor. Y Obi-Wan lo hicimos mierda. despedazando la historia. Lo que toca. Hace, Con hace amor. mucho no decía. hacemos un despedazando. Todavía no entiendo cómo esa vez no nos cancelaron en todas las redes habidas y por haber. Eso es lo bueno de terrible, recién boludo. comenzar. Eso es lo Sí, bueno de con- recién comenzar. Eso Con es el cierto. lector, que nos mandaste el filtro, ¿te acordás, Geno? Con Sí, el sí, sí. despedazando la historia de Thor. O el de She-Hulk, ese fue. El de She-Hulk también. Ah, en esos dos Y perdimos. me dice, nos dejó de seguir gente con el de She-Hulk. Normal. Nos fuimos al pasto Eh, nosotros. Al pasto. A Marvel también, ¿eh? A Marvel también le pasó. A Marvel también la dejó de seguir Sí. gente. Normal. Esto es directamente proporcional. Nosotros con el podcast de Marvel, cuando a Marvel le va bien, a nosotros nos va. O sea, cuando Marvel la rompe, a nosotros nos va súper bien. Uno de los podcasts más escuchados que tenemos al día de hoy todavía es el de No Way Home. Y, Sí, bueno. y creo que va a seguir siendo el más escuchado hasta que salga algún día después de la huelga de guionistas, una nueva de Avengers o algo por el estilo, ¿no? La Pero- huelga guionista. Qué quilombo Pero- de la huelga. Tremendo, es tremendo lo de la huelga. Nosotros pensamos que huelgas eran las de Moyano, mirá. Igual me parece que la huelga les va a durar en tanto no encuentren a otro que acepte cobrar menos, que agarren a un No. latinoamericano y listo. Es que allá en Estados Unidos no se puede, o sea, no pueden. Está tan sindicalizado todo que Claro. no, por más que el productor y el director sea guionista, Entonces ya son latinos. no, claro, sí. No, pero con mucha más fuerza incluso que los latinos, este tipo de sindicatos, porque te paraliza la industria. Porque nadie puede tocar, por ejemplo, si ahora están rodando la segunda temporada de House of the Dragon, ¿no? Sí. Ya la están rodando porque está terminada de rodar, pero si durante el rodaje, como pasa muchas veces, necesitan retocar el guión, tienen que cambiar una palabra, no lo pueden hacer. Ah, bueno. Porque eso lo tiene que hacer un guionista y si el sindicato está de huelga... está ¿No de lo huelga. permite? Reputo. No, es tremendo. Entonces se pueden comer Es una muy- multa tremenda y Ah. no, es muy fuerte. Por eso se cree que durante, bueno, ahora ya no sé cuántos días lleva, casi un mes y medio. Sí, un mes y medio Pero- más o menos. Justo sí. ayer estaba leyendo un poco un artículo que inclusive actores que iban a grabar las cosas y todo se ponían en el lado de los guionistas y cuando llegaban y veían todo el que estaban en la puerta que no los dejaban pasar, se daban una vuelta y se iban porque estaban a favor Claro. de los guionistas. O sea, Sí. Lo que pasa es que, bueno, hay que tener en cuenta eso, que es una industria muy, como todas las industrias, ¿no? Industria muy, muy cruel, no cruel, una industria muy perversa en cierto sentido, Ujú. porque te explota a más no poder. Y el último acuerdo que tienen lo hicieron en 2007, cuando la huelga de Ah. guionistas duró 100 días y nos partió varias series a la mitad, como por ejemplo Lost y muchas otras series que se vieron muy afectadas por la huelga de guionistas. Ahí consiguieron un nuevo acuerdo. De 2007 ni siquiera existía Netflix. O sea que Claro. imagínate cómo cambiaron las condiciones para que los tipos ahora vengan a pedir. Y ojo que detrás de la huelga de guionistas también está dando vuelta una huelga de artistas, o sea, de actores. También. Y un par de cosas más que se están movilizando, que están esperando a ver qué pasa con los guionistas. Por eso se cree que los próximos meses, años, vamos a ver muchas ficciones inglesas, turcas y de otros, muchos doramas, muchas series japonesas, porque va a haber poca ficción norteamericana. Bueno, el anime le viene rompiendo el culo al entretenimiento desde hace Sí. más de 20 años, así que. Sí. La verdad que sí. Leo, contanos, antes de empezar un poco, queríamos que nos cuentes un poco sobre vos, para los que no te conocen, los que no te vieron nunca. Contanos a ver por qué empezaste un podcast, cómo fue avanzando con el tiempo tu podcast. Bueno, yo en el año 2006 me convierto en oyente compulsivo de podcast, yo escribía, redactaba, me gusta decir que vengo del mundo de la narrativa, aunque nunca publiqué un carajo más que un blog, pero Claro, los he blogs. ganado sí algún
premio, algún concurso y alguna mención así en algún concurso literario. Hice varios talleres literarios y bueno, venía de escribir, pero para mí hasta que pasé a escribir en un blog. El hecho de pasar a escribir en un blog, cuentos, textos, narrativa, mayormente de terror y así, o cosas en primera persona, ¿no? Contando propias experiencias, pero poniéndole un toquecito ahí de picante como para que la historia tuviera un poquitito de magia. Y la necesidad de escribir, el hecho de volcarme, como decíamos antes, ¿no? Ese dar el primer paso cuando empiezo a escribir, cuando doy el paso y publico mi primer artículo en el blog, empiezo a escribir más y más, ¿no? Entonces la necesidad, siempre me gustaron las series, siempre me gustó el cine, es una carrera que hubiera seguido en caso de haber seguido alguna carrera, y eso me lleva a consumir series de todo tipo, blogs de todo tipo, y a querer tener mi propia página de series que la separo de lo que era mi blog, ¿no? En ese momento se llamaba Diario de Babel, era una web que ya no existe, no hace falta buscarla, pero era Diario de Babel, donde publicaba mis reseñas, mis opiniones sobre alguna que otra serie, jugando ahí un poquitito con la beta periodística que nunca tuve. Pero bueno, esos fueron mis primeros pasos. Y de ahí pasé a consumir podcast. Uno de los primeros que escuché fue Demasiado Cine, que ya no sale, pero de Mariano Pajela, un podcast argentino de Argentina Podcastera, que era... A mí me gusta creer que en mis podcasts hay algo del espíritu de la magia que yo sentía cuando escuchaba a estos 4 locos que se sentaban ahí a hablar fricadas. Y hoy uno de ellos es, Mariano Pajela hoy ganó el premio Ondas al podcasting con los últimos días de Maradona, y empezó como nosotros hablando de series. Era un friki más que hablaba de series, de cómics, de Marvel y todo. Pero bueno, el gran quiebre es cuando yo empiezo a ver, cuando me vuelvo loco con The Walking Dead, y The Walking Dead me desborda. The Walking Dead es la serie, varias series, pero The Walking Dead es la serie que a mí me hace convertirme en conjunto con otras series, pero The Walking Dead me obsesiona. Las primeras temporadas, ¿no? Por supuesto, me obsesiona de una manera tremenda, y empiezo a consumir de todo, y entre todas, a consumir de toda información sobre The Walking Dead. Bueno, no era para que lo digas tan brusco. Estúpido y sensual ajeno. Tampoco confesar tanto, ¿no? Foros de debate, todo, y bueno, termino escuchando podcast. Y cuando escucho podcast, como creo que casi todos nosotros siempre había soñado con tener un programa de radio, ¿no? Con participar en un programa de radio. Uno creció escuchando radio y quería hacer lo mismo. Y dije, uy, esto, un podcast es un micrófono, una computadora, y yo lo puedo hacer. Y lo hice con la suerte de que fui descubierto por una comunidad de personas hermosas, que siempre las voy a destacar, que son el Chiringuito Podcastero, que estaban muy a full también con The Walking Dead. Y ahí entre ellos empezaron a pasarse el podcast, empezaron a dejarme comentarios. Y bueno, fue el pistolazo de salida. A partir de ahí ya no paré de grabar podcast nunca más. O sea, seguí con The Walking Dead hasta el final. Sigo ahora con The Walking Dead, con las nuevas series. Y empecé a grabar podcast de todo. Game of Thrones, Marvel, Star Wars y cualquier cosa que me pintara. Todo lo que me gustaba. Lo único que hice fue algo que hice que hoy por ahí con planificación y con un poco más de conocimiento lo hubiera manejado diferente, es que abrí un podcast para cada cosa. The Walking Dead tenía su podcast, Star Wars tenía su podcast, Marvel tiene su podcast, y otras cosas y Game of Thrones tenía sus podcasts, todo así que era un quilombo. En algún momento llegué a sufrir, a estar en serios aprietos para mantener todos los feeds activos. ¿Siempre trabajaste vos solo o lo hiciste vos solo a todo eso? ¿Siempre tuviste a alguien que te pudo apoyar o ayudar un poco? Comencé solo porque soy muy ermitaño, no me gusta salir de casa, no me gusta comunicarme con las personas, aunque se me vea muy verborrágico. Comencé y además era la única manera de comenzar. O sea, un día terminé de ver un episodio de The Walking Dead y dije, hoy empiezo. Subí a la terraza que teníamos en casa, agarré la computadora, conecté un micrófono que había comprado, que en ese momento me salió 120 pesos, un mic 180 de Nisuta, todavía se vende. Nisuta. Malísimo. Nisuta, la que le hacía la propaganda Casero, si alguno tiene 40 y pico de años se acordará. y empecé solo porque era la única manera de empezar. Y además, esto de coordinar horarios y todo, la verdad que no era lo mío.
yo me sentaba a grabar cuando podía, me preocupaba por ser el primero y todo. Ya luego de The Walking Dead, comencé con el de Game of Thrones, que ese lo grabé junto a mi señora, junto a Pau, que ella es muy fan. Y Game of Thrones ya me parecía un universo un poquitito más grande que el de The Walking Dead y complejo como para grabarlo solo. Que ese lo grabé, de hecho, por Cristina, siempre la menciono, una oyente de casi todos mis podcasts y miembro también del Chiringuito Podcastero, que dijo: ¿qué pasa con los podcasters que no hacen reacciones, que no hablan del tráiler de Game of Thrones? Creo que había salido el tráiler de la sexta temporada. Y yo leí eso y le dije a Pau: vení, sentate acá, vamos a hablar del tráiler. Y así, en reacción, en respuesta a ese comentario de Cristina, yo siempre se lo digo, nació ese podcast y la senté a Pau acá a grabar conmigo. Y el de Marvel salió porque estábamos con el Mago Punky, que yo con el Mago Punky, que es mi gran compañero de aventuras, en la gran mayoría de aventuras podcasteras. Con Mago Punky trabajábamos juntos en un call center y nos hicimos amigos en TV Compras, puntualmente. Trabajábamos, cuando la gente llamaba, cuando dice llame ya, y llame con su tarjeta a la mano, nosotros las atendíamos y les rompíamos el orto, les vendíamos hasta lo que no necesitaban. Vos le vendías el disco volador A las viejas. Todas esas mierdas las vendimos, las probamos todas y las vendimos sin ningún escrúpulo. Y perdona a todas las abuelas que compraron, pero bueno. Lo loco de todo eso es que la propaganda te decía: llame ya, llame con la tarjeta en la mano, y la gente llamaba con las tarjetas en la mano. Recuerdo atender un llamado Posta. y la señora directamente decirme los números de la tarjeta. Sin decir hola ni nada más. ¿El Reduce Fat vendiste? No, porque ese creo que lo tenía Sprayet. Sprayet, Pero claro. vendimos tal vez le suene, Slender Shaper. Sí, el que tenía los ese era- electrodos, que te movía, Exacto. te movía las Ese lonjas. lo vendimos, pero hasta el cansancio, porque salía Real y estaba como 15 minutos Real hablando del Slender Shaper al lado, con una chica al lado que lo usaba. Y era al tipo 9 de la noche, trabajamos hasta las 12 en esa época, era un bombazo de llamadas. Bueno, todo ese tiempo que pasamos con el Mago Punky, y junto con otras personas, pero con Mago Punky nos hicimos muy amigos porque éramos muy fanáticos de Lost, los dos. El día que terminó Lost, llegamos al trabajo y nos dimos un abrazo emocionados, y nos conocimos ahí, y muy fanáticos de Marvel, los dos. Así comienza nuestra relación. Luego yo dejo la empresa, mantenemos un contacto vía WhatsApp, nada más. Algún día nos tenemos que juntar, pero ya te digo, yo no me junto con la gente. Es muy raro que yo me junte. Y terminamos yendo a ver juntos Capitán América Civil War. Fue la primera. Dijimos, ¿vamos juntos? Vamos. No, creo que, ¿sabes qué? Me parece que fue Spider-Man Homecoming. Ahora no me acuerdo cuál fue la que fuimos a ver primero. O Civil War, bueno, no importa, porque tengo la foto ahí que cada tanto la compartimos de que ese día se estaba gestando el podcast. Fuimos a ver la peli, nada, como dos amigos que van a ver la peli, y quedó como una tradición de Como ver nosotros, la peli. Sí. Nos juntamos a ver cada estreno de Marvel. Ah, eso, todas las de Marvel se juntaban. Todas las de Marvel nos juntábamos a ver. Hasta que un día yo ya estaba muy subido a esto del podcasting, quería hacer algo sobre Marvel porque me brotaba. Y el Mago, un sábado a la mañana, bien temprano, yo me iba a laburar, ya no trabajamos juntos, me manda un mensaje, me dice: ¿viste el tráiler? Sí, nos ponemos por WhatsApp a comentar el tráiler, que había salido el tráiler de Infinity War. Eso no dije, el tráiler de Infinity War había salido. Y le digo: Mago, te propongo algo. Ya habíamos hecho una prueba, el Mago es Mago, por eso su apodo es Mago. Y habíamos hecho una prueba porque yo quería que él hiciera un programa, un podcast sobre magia, que se llamó Un Podcast sobre Magia, que tuvo 3-4 episodios, así que ya lo había hecho dar sus primeros pasos, pero estaba él solo hablando sobre magia. Pero con esto de Marvel a los dos nos invadió y le digo: bueno, Mago, te propongo algo. A tal hora nos juntamos, grabamos, hablamos del tráiler, bien, grabamos, a las 2 horas estaba el programa subido y no dejamos de grabar. Desde Infinity War, desde el segundo tráiler de Infinity War, seguimos grabando ahora con una frecuencia más o menos quincenal. Antes era cada vez que había un estreno de Marvel, no grabábamos entre medio. Después empezamos a hacer otras cositas y bueno, un podcast, la verdad que es un podcast que yo quiero mucho. El podcast de Walking Dead, que ya no lo hago, o sea, ahora migré casi todos los feeds a uno solo para tenerlos
unificados, porque era una locura alimentar tantos feeds, tantos programas diferentes, digamos, lo migré todo a uno solo, salvo el de Marvel y el de Star Wars, que mantienen como su entidad propia. Y el podcast de Marvel fue muy bueno, es un programa que yo quiero mucho porque comenzó con muy pocas reproducciones, obviamente, como comenzamos todos, con muy poca constancia, porque el mago justo estaba por ser papá por primera vez, con toda la complicación que conlleva eso. Vivía en un departamento muy chico, de hecho hay un programa que yo siempre voy a recordar, que el mago lo grabó en pleno invierno en Buenos Aires, en el balcón, para no despertar al bebé, Me imagino. cagándose de Eso frío. es compromiso con el laburo. Sí. Fue una cosa que yo, bueno, ha grabado cambiando pañales y todo eso, pero yo siempre destaco ese momento en que grabó en el balcón cagándose de frío, no sé, a las 12 de la noche, una cosa así, ¿no? Muy loca. Y es un podcast que fue creciendo de manera muy paulatina. Nosotros teníamos, por ejemplo, en el grupo de Telegram que creamos, 200 personas y el podcast tenía 100 reproducciones. Y yo decía, pero la puta madre, hay 200 personas en el grupo de Telegram y no nos escuchan. ¿Viste? Y hacíamos lo que hacemos todos, ¿no? Compartíamos acá y allá. Y no hubo secreto. Fue, bueno, primero el bombazo de Marvel y la constancia. La constancia. Cuando agarramos constancia, empezamos a grabar cada 15 días y empezamos a comprometernos con la grabación, el podcast empezó a crecer y es un podcast que yo adoro porque, o sea, fue empezar de nada y convertirse, bueno, a mí me da pudor realmente decirlo, pero Leo decía, digo, bueno, empezó a escuchar, no sé si fue el primero que escuchaste, Leo, de PCM, pero a mí eso cuando te llegan mensajes, cuando nos empezaron a llegar mensajes de gente que no tenías idea quién era, y te dicen qué bueno que está, o te preguntan cómo grabar, o te consultan cómo grabar, cómo grabás, o que los inspirás, o cosas por el estilo. Yo sé que suena medio pedante decirlo con el micro no abierto, pero viniendo del podcasting más amateur que se pueda venir, está buenísimo. Es un podcast que yo adoro. Digo, tengo entendido que al día de hoy es tu podcast o tu grupo de podcast más popular, ¿no? Más exitoso. PCM. Es complejo, es complejo. Decirle sin vergüenza, y lo tenía ganado. Yo quiero creer que sí. Hay un par de otros. Primero, nosotros siempre nos gusta mucho, somos muy, acá en España, ya se me pegan algunas palabras de acá de España, somos muy gamberros, somos muy bocones, ¿no? Y nos gusta meter rivalidad con gente con la que no tenemos rivalidad, porque en realidad yo no tengo rivalidad con nadie, bueno, con 2 o 3 personas nomás. Decilo también, no hay problema. Sí, por eso, cada tanto cuando podemos bajar alguna línea o algo, la bajamos, siempre con miedo a que la otra persona se ofenda, pero en parte chupándonos un huevo también, porque si se ofende... Es como nosotros. Es parte de tener tu podcast, que vos puedas decir y hacer yo lo que creo, tengas gana. Yo creo que son las reglas del juego. O sea, yo podría escuchar mañana un podcast, ya sea este mismo o cualquier otro, diciendo que yo soy un pelotudo, y te puedo asegurar que me cagaría de risa. Me cagaría de risa porque diría, qué buena onda. O sea, el feedback en un podcast es muy difícil de conseguir. Sí. Nosotros es malamente difícil. Y el feedback negativo, que es más fácil de conseguir, un feedback negativo suma mucho, porque es una persona que dedicó tiempo a escucharte a bardearte. Y encima te escribió. Nosotros tenemos una mierda lo que te un me gusta. Doble trabajo. No lo hace cualquiera. Es una relación amor-odio que yo estoy muy a favor de los trolls. A mí literalmente no me afectan. Algunos de los compañeros del podcast a veces se ponen mal y contestan. Y a mí me encanta porque tenemos 2 o 3 trolls que están en todos los programas. Y a mí me parece maravilloso que si no les gusta el podcast, o sea, ¿entendés? Hay otro mensaje, el podcast les gusta. A ver, pero no les gusta. Negativo. No les gusta, pero se lo fuman enterito. Claro, no les gusta, pero se viendo. Claro, a mí eso me re sirve. Y después, bueno, nosotros siempre lo que hicimos, perdón, Leo, siempre lo que hicimos fue tratar de... Yo vengo de esta cultura. A mí no hubiera sido nada si una vez en un podcast yo dije un comentario
y en ese podcast, que es un podcast español, Fans Fiction, muy reconocido, o sea, en realidad la tertulia zombie de Fans Fiction, leyeron un comentario mío. Y yo en el comentario, aparte de dejarles todo el comentario, al final había metido un poco de spam, pero muy, muy por abajo cuando recién había comenzado. No, simplemente como. Y ahí me descubre la gente del Chiringuito Podcastero, ¿no? Que eran todos oyentes de Fans Fiction. Yo no hubiera sido nada si. No hubiera sido nada. El podcast que yo hacía no hubiera llegado a nada si la gente de Fans Fiction no hubiera leído mi comentario. Y si la gente del Chiringuito Podcastero, yo después cuando me sumo al grupo de Telegram del Chiringuito Podcastero, voy hacia atrás, como toda persona, viste, que busca su propio nombre en Twitter a ver de qué se habla, o se googlea, viste, para ver en qué aparece. Fui para atrás y vi cómo se empezaron a compartir mi podcast y me recomendaban que estaba buenísimo lo que hablaba. Y era yo 40 minutos hablando sobre un episodio de Walking Dead, no había nada, una intro, un final, y yo solo 40 minutos hablando sobre... Yo no hubiera llegado a nada si no era por esas personas que me empezaron a dejar comentarios y todo. Entonces, y que recomendaron mis podcasts en sus propios podcasts y ese círculo virtuoso, por decir de una manera. Que si ustedes prestan atención, hay muchos podcasts, y sobre todo argentinos, pero españoles también, pero sobre todo argentinos. Yo estoy bastante resentido con el podcasting argentino, porque en Argentina somos todos muy profesionales, demasiado profesionales como para darle lugar o cabida a otros podcasters, a otros podcasts que hagan lo mismo. Sí, no hay empatía, decís vos. No, De todas maneras, sí, en sí, sí. Argentina el podcasting tampoco mermó demasiado. La gente en general, el oyente promedio, no escucha podcast. O sea, la persona Sí. a pie no escucha podcast. Sí, sí, Y ahora tenemos un ponele, grupo muy ha limitado crecido de horario. bastante. Ahora Sí, sí sí, creció sí, un sí. poco. Pero. Y la mayoría de los podcasts que crecen en Argentina son de farándula, Sí. chimentos y. Sí, acá el que es etc. famoso es La Cruda. que La es Cruda, el ¿no? de Miguel Sí, Granado. Lo tengo, Bueno, sí. Sí, Pero sí, eso- sí. porque Miguel Granados es famoso. Pero es Claro, porque pero Miguel eso- es una celebridad, claro, es un influencer, sí. Pero No, si yo voy a crecen- algo muy, muy básico que es, por ejemplo, en podcast sobre Marvel, al principio yo conocí a los chicos del Camino del Héroe, que me morfé los 20 programas hasta llegar, porque ellos hicieron un Road to Infinity War, me morfé los 20 programas de ellos compartí una mini reunión podcastera que hicimos, y la verdad que me encantaba el Camino del Héroe. Después, como te digo, lo dejé de escuchar porque dejé de consumir ese podcast, digamos, dejás uno, reemplazás uno por otro y así va Claro. pasando siempre. O sea, yo estoy seguro que hay gente que a mí ya no me escucha, que me escuchaban al inicio y que ahora ya no me escuchan. Sí, o por ahí Y te siempre escuchan por algún tema particular. Alguna claro, serie, por algún algo, programa terminó la particular. serie y no te Exacto. escuchan más. Adiós, Sí, exacto. sí, totalmente. Y siempre buscamos establecer un vínculo ahí, como un networking, se le llama, ¿no? En el ámbito profesional, con los chicos del Camino del Héroe. Nunca llegamos a establecer una relación. Y, por ejemplo, con los chicos de Pizza Birra Marvel, que los descubrimos un día y yo los empecé Muy a buen escuchar y me nombre. parecían... Sí, sí, genial. Muy buen Muy nombre. y la verdad que muy buen podcast, tienen una onda bárbara. A ellos los invitamos a hacer un crossover, porque Sí, lo aparte escuché. eran muy similares en el estilo, con uno más estilo Mago Punky, otro más estilo yo, más cinéfilo, todo. Y grabamos un podcast que yo estoy muy conforme también. Pero a pesar de eso, siempre nos gusta meter rivalidad y tirarle palos a ellos. Marvel Flix, que Sebi Marvel Flix estuvo en uno de los primeros podcasts que hicimos, lo invitamos y el tipo nos dijo que sí de movida y ya tenía 1 kilo de suscriptores y vino. Y cada tanto, si escuchás con atención, vas a escuchar que le estamos tirando un palo a Marvel Flix, o al Camino del Héroe, o a Pizza Birra Marvel, y los nombro así, los digo acá con nombre y apellido, porque realmente no tenemos nada en contra de ellos. Pero me parece muy copado generar rivalidad. Y ojalá si ellos generaran rivalidad como Van Damme y Steven Seagal en los 90, ¿no? La verdad que Qué buena rivalidad. muy Casi se divertido. cagan a trompadas, supuestamente. Ya le vamos a empezar a tirar entonces a nosotros a PSM, ajeno. Claro, yo me cagaría de risa, ¿eh? Hay otros que no, mis compañeros se lo toman más personal y bardean, pero yo me cago de risa. Yo particularmente cuando empecé a escuchar un poquito, una breve historia de cómo se gestó el podcast, ¿no? Yo estaba trabajando en Motomel, una fábrica, bueno, que ensambla motovehículos, y tenía un viaje casi todos los días de entre 30 y 45 minutos a la fábrica. Y en ese momento escuchaba podcast, porque yo no soy
un tipo de que le guste mucho la música. Siempre lo digo. No tengo una cultura en ese sentido. Entonces, bueno, empecé a escuchar podcast. Y ahí, en ese momento estaba cebado con Marvel. Ya no me acuerdo qué producción había que estábamos. Creo que se acercaba No Way Home. Sí, puede ser. Allá por el de año Spider-Man. 2020, fines de 2020, principio de 2021. No recuerdo ya puntualmente cuál fue. Y ahí descubrí el PCM. O sea, el podcast cinematográfico de Marvel, de Leo. Entre otros, el Mago Punk y los más chicos, Pablo. ¿no? Y así fue como empecé a escucharlo. Escuché varios. La colaboración que hicieron con... que nombraste recién, las escuché. Sí. Esa colaboración también la escuché. Escuché varios. Y ahí me empezó a decir, bueno, yo digo, por lo menos yo y mi grupo de amigos sabemos boludeces. Sabemos demasiado de cosas Sí. que no deberíamos Claro. tener que saber. Sabemos más que el promedio de gente de pelotudeces o cosas así. Capaz que no tan puntual como Flavio, que yo, como usted en el PCM, que se leen los cómics. Algunos de nosotros hemos leído algunos cómics, pero no sé si a ese nivel de intensidad, ¿no? Es más, yo me crié leyendo cómics, pero de DC. Claro. Nada que ver, porque mi viejo es fanático acérrimo, sobre todo de Batman, es como allá arriba. Bien. Y yo aprendí buena a leer con un cómic de Superman. Tipo, Aprendiste a leer ahí. yo aprendí a leer con un cómic de Superman. Espectacular. Que no lo debería haber Espectacular. leído porque no trataba temas muy para nenes, pero bueno. Bueno, pero El vos sabés que Superman esto original era bastante. Esto se trata de eso. A mí, Javi del podcast 100% Spoiler, que es un troll que se la pasa troleando y yo lo adoro, porque trolea a todo el mundo, se mete con todos. Es un podcast que yo la verdad, bueno, en realidad tiene dos podcasts, 100% Spoiler y otro que se llama COP, la verdad sobre Cristo, ovnis y la podcastfera. Y en ese podcast se dedica a tirar mierda al resto de los podcasters. Y Mirá vos, es como si fuera tipazo. un intrusos, sí. Pero yo me llevo, y a mí me mata, me mata siempre, y yo me llevo re bien. De hecho, ahora está viviendo acá en Galicia, cerca donde, no cerca, pero acá en Galicia, y cada tanto viene y nos juntamos. Y me divierto mucho con él y siempre entro en el juego. De hecho, hay gente que me ha dejado de hablar por seguir hablando ¿En serio? con él, ¿no? Por divertirme con él, claro, porque como O se sea han que me ofendido dio- con él, y yo me río con sus chistes, y participo de sus jodas y todo, bueno. Javi siempre dice que yo no sé de nada y que me rodeo de gente que sabe mucho. Y la verdad que tiene razón. O sea, Tiene razón. o sea, no, pero es 100%. Yo, el podcast de Star Wars, por hablar de otro podcast, Sí. empieza también casi de casualidad, con un oyente también, que esta es una de las cosas que me da muchas satisfacciones, ¿no? Un oyente de varios podcasts, que era parte de varios programas en los que participábamos, que era muy fan de Star Wars. Salía el episodio 7 y yo le digo, ¿te animás a grabar sobre Star Wars? A Antonio, se llama. ¿Y te animás a grabar conmigo Tu compañero. la review? Bueno, hoy en día, claro, él hace programa solo en el podcast que faltaba, así se llama el podcast, que antes no era solo de Star Wars, pero al final terminó siendo un podcast solamente de Star Wars. Y Antonio sabe mucho, pero además de saber mucho, le gusta mucho googlear, sabe dónde buscar, ¿no? Entonces, lo que no leyó... Y yo, la verdad que... Y bueno, y está Pablito también en el podcast que faltaba. Y yo, la verdad que presento el podcast y le voy dando paso a ellos, que van tirando la data fuerte. Porque yo, por ejemplo, sobre Star Wars, no me animaba a grabar solo. Porque Star Wars... Hay que grabar de Star Wars. Tiene un mundo, Haters, tiene un claro. mundo muy, muy grande por detrás. Sí. Claro, Incluso- claro. Y aparte, los ultras de Star Wars son muy, muy heavy. Muy, Entonces muy, yo muy. no me animaba a grabar solo. Lo invité a Antonio primero, con The Mandalorian se terminó sumando Pablito también. Y ahora hicimos un equipazo entre los tres que yo disfruto mucho de grabar con ellos. Y nada que ver, es completamente opuesto a podcast cinematográfico de Marvel, porque son dos podcasts que tienen estilos completamente Sí, sí. distintos. Incluso Pero yo es digo cierto que yo me rodeo de gente que sabe. hoy en día prácticamente escucho mucho más el podcast de Star Wars que el PCM. Por ejemplo, Claro. yo antes escuchaba mucho más el PCM, pero hoy en día hace bastante que no lo escucho. Fui mutando a otro tipo de Normal.
Sí, sí. Y bueno, Para mí eso tengo más es afinidad normal, es parte de la evolución. Tengo más afinidad con el de Star Wars ahora. que Claro. con- Y además hay algo que nos cambia como oyentes cuando escuchamos podcast, que es que cuando nos convertimos en podcasters ya escuchamos de otra manera. sí, Cuando nos convertimos en eso es podcaster, te quiero decir, grabaste un programa y ya sabés lo que es grabar, editar y subir. Y ya te cambia la forma de escuchar los podcasts. Hasta incluso Entonces, ya empezás a notar la falla, o si, Exacto. mira, acá pasó tal cosita, acá se le escuchó mal el micrófono, así. exacto. Es una cagada. O Pero bueno, hay acá parte, está cortado, acá no. Sí, sí. parte Sí, sí, del se oficio. pierde parte de la magia, pero bueno, es la propia evolución también Además, del yo podcasting. tenía como que era algo súper ultra difícil o que no cualquiera lo podía hacer. Y en realidad creo que lo más complicado es tomar la iniciativa, Sí. porque nosotros grabamos. Yo me acuerdo que ese día, yo le propuse a ellos 4, los que estamos aquí, la idea de que se me había Sí, ocurrido a que mí. encima estuvimos como 2 meses hasta que Claro. Normal. Sí. se concretó, ¿no? Sí, sí, es que Porque no siempre nos hablábamos animábamos. muy ebrios. Bueno, sí, eso es verdad. Siempre Ninguno se estábamos tomaba en extremadamente serio. ebrios cuando salió Ninguno el se tema. tomaba en serio eso. Y me dio como mucha gana de grabar, se lo propongo yo a 4. Ellos 4 se recoparon. Y como que los 4 sabemos un poco de todo, vamos a decirlo, pero, o sea, en cosa... O sea, consumíamos, Sí, seguimos cosas consumiendo un montón de porquería cuando sale en una red, lo vemos. De determinado producto sí podemos tener un más amplio conocimiento, pero si Claro. no, tenemos un poco de casi todo. Ujú. Entonces por eso decidimos hacerlo. Y más que nada lo que más nos costó fue decirnos, bueno, a ver, estamos borrachos, ¿de qué vamos a hablar? Hacemos una introducción. Y más, incluso el episodio 0 se llama, que creo que el título era Bienvenidos a Sangre Geek, que se publicó el 19 de junio del 2022. Ahora está remasterizado el audio, se escucha mejor. Porque no sabe lo que era. Eso es muy pro, ¿eh? Sí, vos no sabés lo que era eso, Leo, antes. No, A- eso no Adobe se hace. Podcast nos va a salvar Eso de no la se fama. hace, ¿eh? Una vez. Mis primeros No se hace. podcasts se escuchan igual que siempre, ¿no? Hay que bancarse la vergüenza. Es muy duro cuando alguien te dice, descubrí tu podcast y me fui hasta el primer programa a escucharlo y vos decís, la concha de su madre, me quiero matar. Me quiero matar. No, Me encantó bueno. este programa, ahora me lo voy a escuchar todo. No escuches más, escuchá de acá en adelante. Tremendo. Lo Yo el pueden primer podcast escuchar. primer podcast que grabé, me acuerdo de cortar todos los... porque dije Sí, mucho. Porque bueno, nosotros también lo de hacíamos. cortar ahora ya no los corto más. Ya no los corto más. Incluso ¿Ahora lo dejá? ¿No lo haces más o los dejá? No, los dejo, no. Los sé, los sigo haciendo, pero los dejo, a menos que sea muy, muy grande. Además hubo un cambio, nosotros tuvimos un cambio de mentalidad, por decir de una manera, que al principio éramos fundamentalistas del audio, ¿no? Grabábamos solo en audio, grabábamos las pistas por separado. Yo era soy un enfermo de la edición, limpiaba los ruidos, los cagaba pedos cuando hacían, que sigue pasando, pero me molestaba de que no sonara bien, las pistas por separado, nivelaba los sonidos, no dejaba un hueco, o sea, fui muy obsesivo, pero este último año pasamos a grabar la gran mayoría de los podcasts en formato video, Claro. para poder darle un poquitito, bueno, porque hay una tendencia ya, todo esto tiene que ver con lo otro que estamos hablando, de que se consume mucho podcast en video, y nosotros en video no teníamos nada, y yo no tenía tiempo de dedicarle tiempo a decir... A grabar el podcast y además hacer un video para YouTube, pero quería, ¿no? Entonces empezamos a grabar como ustedes en video y a subir el video podcast, ¿no? Que hoy en día es lo mismo, pero se le decía así antes. Ujú. Y el editar video no es lo mismo que editar audio. No, totalmente diferente. No. Entonces ya tenés que sacrificar a nivel de sonido muchas cosas, porque si no, tenés que editar la pista de audio por un lado, que se podría hacer, pero yo te digo, al nivel de grabación que tenemos nosotros, o que tengo yo, que llevo yo con mis podcasts, me resulta imposible. Yo hoy en día necesito grabar, que empiece bien. Mira, te cuento un secreto. Me fijo que los 15 primeros minutos del podcast suenen impecables. Después que suene como bueno. O sea, en los primeros 15 por ahí le meto los mismos huevos que antes, más o menos, a la Es lo edición. que atrae a la gente, digamos. Claro, como para que en la primera impresión no sea, esto suena para la mierda. A partir de ahí, ya está. Si te quedaste después de los 15 minutos, ya puede ser que escuches que alguien se tira un pedo o lo que fuera. Claro. Que no lo voy a borrar.
porque no tengo tiempo. No. Eso nos pasó un poco a los 4 cuando empezamos. Fue como una primera discusión que tuvimos de a qué le damos más pelota. A mí siempre también me pareció súper importante el audio. Por lo menos de la calidad de los primeros minutos. Porque si yo entro y ya escucho que se escucha, que algo que está para la mierda, me voy, no lo escucho más. Sí. Por lo menos soy yo, ¿no? Claro, No sé yo ustedes. siempre dije que la calidad del audio tiene que ser aceptable para que no te repela, Ujú. ¿no? Y que el video tampoco importa demasiado, pero también tiene que ser lo suficientemente aceptable como para no espantarlo. Ya después, depende más de la publicidad que uno le haga y de que la gente le interese el tema que uno esté hablando. Claro, Y al menos es lo que hemos estado prueba y error, ¿no? Porque acuerdo todo que lo que hicimos de siempre. podcast fue absolutamente prueba y error. cuando empezamos, yo estaba 5, 6 horas editando el video, le ponía meme, le ponía musiquita, y hoy ya Una misma grabamos, musiquita de fondo para todo. pongo una música de telón, intro, final y listo. Y ahora no- ya ni aparecemos. Claro, Sí. los últimos podcasts, Leo, directamente como ya por algunos problemas que no teníamos tiempo ni demasiada gana de editar, hicimos solamente audio. Claro, Bueno, es más, claro. estuvimos casi 2 meses que realmente estamos todos complicadísimos, con trabajo, estudio, que uno se enfermaba, bla, bla, bla. Entonces, había que hacer algo. Y agarré yo, que soy el más mandado a veces para hacer tonterías, y dije, bueno, tenemos los audios. Bueno, vamos a inventar algo. Yo no sé editar video, no tengo ni idea. No me descargué, vi un video en YouTube de más o menos cómo usar Filmora y dije, y bueno, vamos a poner un video en loop detrás que quede Claro, lindo claro, y sumamos claro. una red más donde publicar cosas. Claro. Y Sí, vamos sí. tirando. sí, pero Sí. como vos dijiste, Leo, los primeros podcasts estaba más que nada el tío Claudio, que él es el que sabe un poco más de audio, editando todos los silencios, todos los Sí, digamos, sí. las muletillas, ¿viste? Matar Claro. los ruidos, todo. Sí. Sí. Y era, Sí, sí. la verdad que era un laburo tremendo. Es un trabajo tremendo. Lo que pasa es que es un cambio de paradigma. Yo soy un fundamentalista del audio también, pero cuando el contenido realmente es interesante, lo que pasa es que, claro, ¿cómo definimos qué es un contenido Claro. interesante? Yo empecé con un podcast hablando sobre The Walking Dead. ¿Eso es interesante? Con un tipo hablando sobre The Walking Dead. Bueno, había algo, los demás lo consideraron interesante. Para mí era una necesidad. Hoy, claro, ¿ves? Ahí tiré un E. Pero ya no digo tantos como antes. Ya no tengo tanta necesidad. Y hasta es natural. Si vos escuchás un podcast y no hay un E, sobre todo si quien está hablando es un argentino, Es antinatural. te das cuenta que está editado. Ujú. Yo, de hecho, edito un podcast para otra persona que estaba entrevistando a un argentino, esta otra persona, y le digo, a este le tengo que dejar, porque tengo la indicación de cortar todo lo que sean muletillas. Y le digo, a este le tengo que dejar 3 o 4 E cada tanto, le digo, porque si no, no se nota que es argentino, porque las muletillas son parte de nuestra naturalidad. Claro, cuando escuchás la radio no suceden, pero si escuchás un podcast y te familiarizás con el podcast, es decir, lo escuchás como ustedes a lo largo de todo un año o a lo largo de 50 programas, ya sabes cómo habla cada uno. Y si le cambias el modo de edición, está bien, siempre se puede mejorar. Eso no es lo mismo editar el primer podcast que editar el podcast 50. Las herramientas, hoy ustedes están grabando con una herramienta que no cualquiera conoce, que no cualquiera tiene acceso. Ujú. Te diría que son muy pocos los podcasts que graban con esta herramienta. A la hora de editar, lo mismo, los secretos que uno va descubriendo, que va googleando, que va aprendiendo o que se da cuenta que le dan resultado, ya no es lo mismo editar el programa 1 al 50. Entonces lo editas con otra soltura y también te prestas atención a otras cosas y a otras no tanto. Pero antes decía, creo que Leo, que lo más difícil es el dar ese primer paso, que es cierto, hay muchos Sí. podcasts que se quedan en esos 2 meses en los que ustedes estuvieron hablando, hay muchos podcasts que por ahí llevan 6 años, pero también hay muchos podcasts que lanzan su primer programa y no continúan. Y se quedan o hacen 2 o 3 programas, que de hecho ustedes al principio, cuando me acuerdo que lo había hablado con Leo, habían pasado ahí medio por un momento que no sabían cómo encarrilar el podcast, ¿no? Porque es muy difícil, digamos, encontrar el tiempo, encontrar la constancia y encima saber si lo que estás haciendo está gustando, si alguien Claro, escucha. porque o nadie, si vale la te pena. dice. Nadie Claro, te no da había un feedback. Nadie te dice. feedback.
exacto. Y eso. Lo más claro, difícil es eso, dar el primer salto y la constancia. Para mí la constancia es fundamental. es fundamental. Y cuando te hablo constancia, te digo ya sea un podcast mensual, un podcast quincenal, un podcast semanal, un podcast diario de 5 minutos, lo que fuera. Mirá que yo probé casi todos los formatos. ¿Y cuál te resultó más? Y el secreto es la constancia. Mirá, yo tengo un podcast que es... yo creo que la frecuencia ideal para un podcast es semanal, si lo haces de 30 a 40 minutos. Y la frecuencia ideal para mí para grabar un podcast es quincenal. Porque como tengo varios programas, digamos, o ponele, una semana la preparás para... la utilizas para preparar el contenido y la otra semana para grabar, editar y todo lo que, difundirlo, todo lo que sea necesario, ¿no? Me parece una buena frecuencia. Ya si tenés más ritmo y lo que fuera, bueno, el programa semanal, buenísimo. Pero el programa diario de 5 minutos, 3 minutos, 1 minuto, es un boom que no te das una idea. Nosotros comenzamos a experimentar con el daily, con Marvel, antes de, si no me equivoco, antes de Endgame. Antes de Endgame hicimos un Daily Marvel. Creo que Todos los 30 días antes, todos los días, un programa de 2 minutos, porque te acordás lo que era, ¿no? Bombardeo, Todos los noticias, días. todo. Filtraciones, que va a aparecer Wolverine, que va a aparecer. Claro, El exacto. contenido Era ayuda bastante en ese caso. Sí, ayuda un mucho con laburo del orto, era. Porque todos los días, a tal hora, tenía que estar publicado el programa. Yo no lo tenía automatizado todavía, porque como te digo, uno va aprendiendo o adquiriendo nuevas herramientas o diferentes plataformas. Y esos podcasts tenían una repercusión y duraban 1 minutito y medio, en el que decían, porque el secreto era hacerlo en 1 minuto y medio para que no nos demore más de 1 minuto, ¿no? Grabarlo. Ahora, Claro. editar 1 minuto y medio, por ahí te lleva media hora. Ujú. Y luego, esa fue nuestra primera experimentación que repetimos hasta Falcon and the Winter Soldier. La repetimos con todos los eventos y ya después no la pudimos mantener, la abandonamos, pero a mí me sigue gustando mucho, cada tanto tengo muchas ganas de hacerlo. Pero luego yo tengo un podcast diario que saqué hace 1 año y medio también, más o menos, justo antes de mudarme a España, que bueno, ya es cuando me empiezo a profesionalizar, que es un podcast premium, en el que hay que pagar para escuchar, digamos, es diario, hablo de una serie cada día, lo cual me demanda ver una serie cada día, o sea, tener para hablar de una serie o de una película cada día, pero es un podcast premium, que solamente podés escuchar si pagás una suscripción mensual o anual, ¿no? Ese es el siguiente paso, digamos. Primero hay que conseguir a alguien sí. que quiera pagar por esto. Claro, primero Bueno. que hay gente que te escuche. Por lo nuestro. Esa es la sorpresa que me llevé yo, ¿eh? Ojo que ahí hay un cambio de una sorpresa que me llevé yo cuando lo lanzás, porque era, digamos, podcast diario, todos los días. Y si no tengo ningún suscriptor, ¿qué hago? Y esa es la sorpresa que me llevé cuando Claro. vos decís, mierda, hay gente que está dispuesta, ya había probado otras cosas antes, ¿no? Hay gente que está dispuesta a pagar. Bueno, este podcast diario, OnlyFans. y bueno, sí, es una especie hay que ver qué ofrecer, claro, sí, obviamente. Este podcast diario tiene un programa a la semana que es libre, ¿no? Es abierto para todo el público. Y por lo general, cuando estaba de Last of Us, era el de Last of Us, ¿no? Meto el bombazo, el que sé que me va a traer visitas, Gratis. lo meto gratis para que traiga visitas, la gente se suscriba y bueno, tener más posibilidad de que alguien pague por escuchar. Algo que pasa muy poco, pero cada tanto pasa. Lo que te iba a contar, este podcast en la plataforma en la que lo tengo publicado te permite tener un doble feed. Un feed, lo voy a explicar desde cero para algún oyente, ¿no? El feed es esa notificación, el feed es lo que hace que te llegue una notificación a tu reproductor de podcast cada vez que el podcast al que estás suscrito publica un nuevo programa, ¿no? Entonces, esta plataforma en particular tiene un doble feed, un feed abierto y el feed privado. Entonces, vamos a suponer que vos te suscribís, que ustedes se suscriben al feed abierto, les va a llegar una notificación cada vez que yo publique un programa abierto, gratis. Todo gratis, claro. Ujú. Cuando publique los privados no le va a llegar solo a los suscriptores de pago. Pero como es un podcast diario, y yo quería tener mucho movimiento, ese día que grababa una review de
bueno, ahora no se me viene a la cabeza nada, pero por ejemplo ahora salió Extraction 2 o Tyler Rake o Misión de Rescate, porque en cada lugar se llama de una manera distinta, ¿no? La película de Thor hacía Sí. la review Ahí de está. la película de Thor a los tiros, ¿no? Esta de Sí. Netflix. Hacía la review de la serie para los suscriptores, completa, y hacía una mini review de 1 minuto y medio para el feed gratuito. Entonces, a vos que estabas suscrito al podcast gratuito, todos los días te llegaba una notificación y todos los días podías Sí, escuchar sí. una review mía de 1 minuto y medio. Un laburo bárbaro también. Mortal, no lo pude mantener en el tiempo, lo hice 3 o 4 meses, pero las reproducciones que llegaron a tener ese minuto y medio eran increíbles. O sea, es increíble cómo a la gente le va Sí. escuchar un podcast de 1 minuto y que- medio, aunque sea todos los días. El mundo digital de hoy en día, que nosotros siempre hablamos, comentamos los podcasts de los chicos que están con TikTok, son todos videos de 1 minutito, Exacto. como mucho. Exacto. El tema que también, Es así, yo todo. siempre digo, hay que aprender a usar TikTok. Sí. Sí, Porque sí, no, imposible. y los pibes se ve que lo tienen re naturalizado y lo pueden hacer re fácil. Yo la verdad intenté 1000 veces introducirme en TikTok más allá de ver culo, ¿no? Como hace todo el mundo. Sí, sí, no, Eh, puede ser, las chicas bailan. Las cosas como son. Para lo que fue Eh, creado, sí. Sí, Claro. digamos. Pero la verdad, yo encuentro que toda la interfaz para subir cosas, para mí es un quilombo. No Sí, sé es si una está mal mierda. hecha o es antiintuitiva. O yo soy muy idiota para entenderlo. Pero es muy difícil subir TikTok. Sí, sí, sí. ¿Sí? A no ser que ya te sepas todo lo que hay que hacer y cómo hacerlo, es muy difícil el hecho de grabar un video, editarlo todo desde TikTok. Si lo haces Sí. desde otra plataforma, bueno, quizás tenés otras herramientas. Pero usar exclusivamente TikTok para subir cosas es un dolor de huevo. Sí, Sí, es, muy sí, complicado, y es muy complicado también convertir, llevar que vamos a suponer que vos tenés mucha gente que te sigue en TikTok, que la pegás, ¿no? Y le va. Es muy complicado que yo, por ejemplo, estuve experimentando con TikTok y volveré a hacerlo con Instagram Reels, lo que fuera, haciendo esto que te decía, ¿no? Haciendo mini review de 1 minuto. La misma review que publicaba en podcast, la hacía así como estoy ahora, grabándome, la editaba, la subtitulaba. O sea que era triple trabajo por cada programa y lo subía a TikTok todos los días. Y algunas pegaban unos subidones de 1500 reproducciones, pero no la veías reflejada en lo que yo quería. Que yo lo que quería era que la gente fuera a escuchar el Sí, podcast. no. Claro, no sirven para juntar gente y para Es redireccionar. totalmente eso no- independiente no. eso, para mí. no Tenés que- funciona. Lo tenés tenés que que hacer mantener todo ese desde ahí. Sí, TikTok sí, a sí, lo sumo te sirve para Instagram e Instagram a lo sumo te sirve para TikTok. Sí, Y sí, sí. poco más. Lo que, Sí. lo que sí te sirve es para que la gente te conozca. Que eso Claro. es fundamental. Eso Che, es. Leo, Eso es algo- hablando un poco de eso, ¿vos tenés alguna proyección con respecto a tu podcast? ¿Te gustaría cumplir ciertas metas, llegar a cierta cantidad de suscriptores? ¿O hoy en día ya te dedicas a subir los podcasts y listo. lo que sucede? Que Dios te bendiga. Mira, Claro. no te puedo mentir. Soy un enfermo de las estadísticas y quiero que mis podcasts sean los que más reproducciones tienen, los que más comentarios tienen. Me lo tomo con mucha calma. O sea, soy cero competitivo, pero me la paso mirando las estadísticas y, por ejemplo, más que nada con el podcast de Marvel, que armamos ahí un equipo lindo. Cada tanto los reúno, pobres, ¿no? Porque yo juego a ser un profesional del podcasting, pero ellos cada uno tiene su vida. Y cada tanto los reúno y les digo, muchachos, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, hay que mejorar esto, hay que mejorar lo otro. Y ellos juegan a que me hacen caso. La verdad que son unos cracks y unas cracks, todos los colaboradores de PCM, porque se ha sumado a ese podcast mucha gente que no viene del podcasting, que es algo que a mí Claro. me pone muy contento cuando cruzas esa barrera y la gente ya se junta a grabar. Pero sí, siempre tengo... Mi primera proyección es algo muy difícil, que es no decaer en las reproducciones a las que llegamos. O sea, si clavamos 100 escuchas, mantener esas 100, ¿no? Seguir haciendo las cosas para mantener esas 100. Y cuando subimos a 200, mantener las 200. Lo que pasa es que, bueno, con ese podcast, como te digo, dependemos mucho del amigo Kevin Feige, con el podcast Kevin de Marvel, ¿no? Si te tira un Miss Marvel, que nosotros la redefendimos, Miss Marvel, pero la audiencia se fue a la mierda, fue muy baja en comparación con otros eventos. Y Ahí, como te ahí entramos en un agujero negro con Marvel, porque nuestro podcast, o nosotros en particular, nuestro grupo, venimos defendiendo que Marvel
ha bajado bastante la calidad vara. de las producciones para mí. No, Sí. yo es como que ya le perdí ese fanatismo que tenía antes, que me miraba todo lo que había. Sí. Ahora ya veo que me da cosita. Más que nada lo que nosotros decimos, que el nivel lo perdió en cuanto a trama. Porque si decimos todo el apartado visual, la música, Eso- es siempre fantástico. A ver, eso no lo podemos discutir. El CGI es siempre fantástico, la música está divina, todo muy lindo. Pero ahora las tramas, vos decís, She-Hulk me chupa la pica She-Hulk. Con todo respeto, me chupa la pica She-Hulk. ¿Qué sé yo? Es un embole. Es particularmente, a partir de la fase 4, para mí, que para mí lo más importante de la fase 4 fue introducir al UCM las series canon, ¿no? Porque ya había series Sí. de Marvel, pero series canon. Eso fue para mí el hito más importante de la fase 4. Porque después hay buenas producciones como Loki, por ejemplo, que me parece Sí, las estuvo mejores. Ujú. Shang-Chi me pareció una película que me sorprendió muchísimo porque no esperaba nada y me dio mucho. Pero tenía producciones que esperaba mucho y no me dieron nada. O que fueron. Y que aparte no le pegó a la gente. Y es Mediocre. mucho de lo que ha pasado en la última temporada de nuestro podcast. Que es que vemos y decimos, no hay nada interesante de lo que hablar. No hay nada que nos llame la atención lo suficiente como para que valga la pena hablarlo. Ni siquiera para mal. Cuando vos decís, bueno, sale algo que es desastroso. Bueno, está lindo para picarlo y para hablar del tema. Como nos pasó con la Cinegrita. Con la Cinegrita. La verdad, Sí, no nos vos decís, ¿vos tenías ganas de ver la Sirenita? No. Pero había tanto hate y que tanto bueno, hype. al día de hoy es nuestro podcast más escuchado y más Sí. visto. Tiene, por tiene buen lejos. título, tiene muy buen título. Sí, Tiene muy el buen título. clickbait que metí ahí fue. Ese fue tremendo. Sí. Sí, Claro, es un pero fue gran justo título. porque está ese tema de que la Sirenita y toda la polémica y bla, bla, bla. Si no fuera por eso, no lo escuchaba nadie. Sí, sí. Sí. Y es la realidad, porque es Sí, aburrido. Sí, de hecho, si hubieras puesto review, full spoiler, La Sirenita, No, tendría no. porque No. ahí lograste llamar a muchas personas que estaban pensando en La Cinegrita, literalmente, Gracias. y fueron a verlo, sí. Lo que pasa es que, bueno, es eso. Yo, mire, por lo general cuando sale esta discusión, que sale bastante seguido, ¿no? Teniendo un podcast dedicado a Marvel, de hecho me acuerdo cuando terminó Endgame y vino la pandemia y todo, no sabíamos qué hacer con Marvel, ¿no? Ahí fue que nació el Pod Club, le decimos nosotros, que es un club de lectura en donde nos sentamos a leer cómics. Yo ya no lo hago, ya eso lo pude delegar en mis compañeros porque no tengo tiempo. Pero al principio nos juntamos y hicimos un especial de 7 episodios leyendo cada uno de los volúmenes de Civil War, que estuvo buenísimo. Yo me acuerdo, Y- el que escuché de ustedes fue el de Moon Knight. Claro, también, sí. Que también es para una de las mejores series. Sí, Pero continúa, Leo. Y hicimos uno buenísimo sobre Hellstrom, serie que nadie vio, pero nosotros la pasamos muy bien leyendo los cómics de Hellstrom porque prácticamente no conocíamos al personaje y lo fuimos descubriendo ahí. Y está buenísimo esto de leer los cómics. Ahora los chicos sacaron en el mismo feed, ¿no? El de Secret Invasion, y está buenísimo para escucharlo y llegar a la serie, porque ellos agarran y se leen, no sé, como 10 cómics cada uno. Son 4 o 5, Pablo, Flavio, Gaby, Vicky, Maxi. Y te lo leen 4 o resumen. 5. Claro, y te meten y vos llegás a la película. A mí me resirve para hacer la review, porque yo por ahí no tengo tiempo de leer tantos cómics, o no, el tiempo es relativo, ¿no? Tenemos tiempo para lo que queremos, para lo que no queremos no. Sí, exactamente. Pero yo prefiero escucharme los resúmenes que me hacen ellos, y con eso voy y ya voy a la review y ya tengo todo el bagaje de Secret Invasion. Pero decía, cuando sale esta charla, esta conversación sobre si Marvel bajó la calidad o no, de hecho, por lo general, mando a la mierda a la persona que lo dice. O sea que si no lo haces por respeto nomás. Exacto, Pero porque... tenés la absoluta libertad de putear, ¿no? No, Sí, de hecho grabamos un podcast exclusivamente, mirá lo que te digo, exclusivamente en respuesta. Les mandé, A eso. escuché un podcast y dije, la puta que lo parió, me agarró una calentura y les mandé un mensaje a los muchachos y les dije, el martes grabamos un podcast que va a tener este título, que es el título opuesto al título que llevó ese podcast. Ese otro podcast es de gente que yo quiero mucho, pero dije, esto no se puede quedar así. Entonces, sin mencionarlo ni nada, les respondí haciendo un podcast diciendo que todas las series de Marvel estaban buenas, bueno, hablando desde el fanatismo, exagerándolo también, ¿sí? Porque tampoco es que soy boludo y que me gusta todo. Claro. Pero yo comparo esto a la fase 1 de Marvel. La fase 1 de Marvel tampoco era tan buena. A nosotros nos agarró desprevenidos. Nosotros no sabíamos con lo que nos íbamos a encontrar. Pero la fase 1 de Marvel tiene Iron Man 1, buenísima.
Sí. Sí. The Incredible Hulk. Olvidable. Olvidable. Horrible. Sí. Totalmente Nosotros- olvidable. Nosotros tenemos un podcast de Incredible Hulk que nos gusta mucho porque lo hicimos dentro de una iniciativa y lo preparamos mucho, nos encanta y nos hizo apreciar mejor la película, pero la película es mala. Iron Man 2. Nos Es puede buena. gustar mucho, nos puede gustar poco, hay, claro, opiniones Está disímiles. pero dentro, está dentro de las buenas. Ponele. Iron Man 3. Eso es Olvidable. una basofia. Eso Olvidable. es olvidable, Es totalmente. una Claro. basofia, totalmente. Capitán América la primera. Era la primera Capitán América, sorpresa, Sí. pero tampoco era la mejor película. The Winter Soldier, bueno, brillante, una de las mejores para mí. Civil War, un gran evento, no sé si es una buena película. La trilogía de Thor, malísima, hasta que vino Taika a poner chistes que nos pueden gustar más o menos, pero salvó la franquicia de Thor. Estaba para nos puede gustar más o menos, en eso coincido, el Sí, humor sí. de Taika. Sí, 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 Pero la totalmente. segunda de Thor es la peor película de A ver, Marvel. Sí. Bueno, Yo sí. ni me la, yo esa ni me la acuerdo de la es- segunda de Thor. Con eso te digo Tiene todo. el peor villano que después creo que de Marvel. Sí, No sé sí. si el peor, Sí. pero está ahí. Sí, sí, sí. Nosotros Un lo elfo, tenemos un elfo calificado. negro. Y entonces yo comparo mucho esta fase 4 o esta reinvención, este post-endgame que estamos sufriendo todos, con esa primera fase de Marvel. Entonces para mí es una... Está bien, hablo desde el fanatismo y hablo desde la postura de que tengo un podcast en el que, por ejemplo, en el podcast de Marvel, Lo a mí no me defienden. gusta, a mí no me gusta hatear, claro. Yo sí, la verdad que siempre digo, si tengo que hablar, o sea, al contrario que ustedes, yo, por ejemplo, mi política con los podcasts siempre fue eso. Si tengo que hablar para hatear, prefiero no hablar. Y he dejado de grabar, por ejemplo, Venom, Morbius y estas mierdas de Sony, yo no las grabo. Si las quieren grabar ellos que las graben, pero yo no las grabo. Bueno, Leo, Yo lo nosotros grabo. justamente creo que Vamos por el año opuesto. uno de lo que dijimos cuando empezamos el podcast era decir, bueno, vamos a ser un poquito políticamente incorrecto. A mí Porque me la parece mayoría, bien. Sí, la sí. mayoría de los Nosotros- podcasts son todos políticamente correctos, que eso es lo que me Sí, pasaba sí. a mí. Yo escuchaba Sí, 5 o 6, todos hablaban bien, ¿viste? Claro. Nada, pero un poquito. Vamos. Pero, Sí, en sí, sí. principio- Nosotros la vamos a ofender a defendemos, alguien. aunque nos las veamos duras, con Miss Marvel. eh, Con She-Hulk hubo un momento que nos la vimos difícil, que me acuerdo que nos mirábamos con el mago y decimos, no sé qué vamos a hablar hoy, no sé qué vamos a decir hoy porque no, ¿qué destacamos de este episodio? ¿No? Pero es el juego ser lover también, ¿no? Sí. Yo creo que se nota también. Pero a nosotros Y nos aparte, pasó que, a ver, en principio somos argentinos. Eso ya nos da. Sí. Por cultura somos políticamente incorrectos. Es Exacto. una realidad que nosotros nos manejamos de una manera en la que afuera la gente no se maneja. imagino que en España lo habrás notado bastante, Leo, ¿no? Sí, claro. Sí, En realidad me pasa, yo tengo alumnos de prácticamente Sí. todos lados de habla hispana y habla portuguesa sobre todo. Pero ellos se manejan otras cosas, tienen otra idiosincrasia, bárbaro. Pero acá somos un lugar donde de saludo a alguien que queremos le decimos, hola negrito, ¿cómo estás? Sí. Claro. ¿Me entendés? Esto, en Chile, no, ¿cómo le decís negro? No, Sí, le decís sí. no blanco, bueno, boludo, es así. Porque aparte un manejo de la ironía que no. Sí, la tiene claro, no todos. cualquiera maneja ese Claro. estilo de ironía. Y todos los productos que nosotros veíamos que estaban saliendo, era todo llevado políticamente correcto al extremo. Era todo así. Yo decía, bueno, basta, aflojemos un toque. Se puede ser un poquito polémico, se puede decir algo que no esté bien y que sea un producto de entretenimiento y ya está. Claro, el tema es que la gente entienda eso. Claro, Quiero decir- porque dijo negro, entonces es una mala persona. No, boludo, cerrá el ojete, cerrá el ojete. No. Relajá Sí, las por eso- tetas, por a eso ver, también no. calmate, disfrútalo, entendelo como entretenimiento, reíte de algo que no está bien y ya está. Exacto. Claro, y sé Como feliz. hacíamos cuando Sí. éramos chicos. Y sí, Claro. es la polémica que manejamos siempre cuando subimos los podcasts. O sea, cuando grabamos, por ejemplo, la de Destrozando la historia de Thor, Ah, Thor, bueno. Amor y Trueno. Está bien, sí, capaz que la película fue una mierda para todo el mundo. Pero, o no. Bueno. Pero la idea era decir lo que en realidad por ahí más de uno pensó y ninguno lo decía. O sea, o por ahí lo dejaban pasar y preferían directamente no decir nada. Entonces, para nosotros lo divertido Exacto. es grabar, decir lo que no nos gusta, si en el interior lo podemos tirar mierda y cagarnos de risa porque lo hacemos con humor mejor. Y si te quiero ofender, doble trabajo para vos y más nos divertimos nosotros. Exacto. Esa era la idea nuestra, porque la gente que se lo supo tomar con humor, hasta el día de hoy por ahí nos escucha y se caga de risa con las pelotudeces que decimos. O sea, así tenemos también gente que se ofende y que Sí, te normal. deja de escuchar, porque siempre Normal, tenés normal. gente así. O sea,
Pero a nosotros se nos ofenden también gente haters, digamos, que están en contra de que, Lo que hice. que digamos que todo es bueno. O sea, la gente se tiene que ofender, la gente se ofende igual. La gente se ofende porque quejarse es gratis. Lo digo yo Exactamente. siempre. Exactamente. Que como Sí, quejarse sí. es gratis, siempre con algo te van a encontrar. Siempre. Más, sobre todo en internet. Hay algo muy importante que en lo que ustedes están diciendo que para mí es parte fundamental para cualquiera que esté escuchando esto y piense en grabar en su podcast o esté pensando en grabar un podcast, fuera de broma. Repetimos que están cumpliendo un año de haber grabado el primer podcast. Esto quiere decir que hace un año, no importa la frecuencia, que hace un año que están grabando un podcast, publicando un podcast y que tal vez haya por ahí algún oyente que lleva un año escuchándolos. Eso es, o sea, nosotros sabemos lo que vale nuestro tiempo, ¿no? Lo que vale el momento en el que abrimos el teléfono y decimos, voy a Instagram, voy a Twitter, voy a TikTok, como decíamos antes, voy a YouTube o me pongo un podcast, ¿no? Me pongo un youtuber que hable boludeces o me pongo un podcast. Que hace un año ustedes dediquen más de una hora de podcast. Lo digo por la edición y por todo, ¿no? Lo que lleva la preparación, el tiempo antes que se con más. Si el podcast dura una hora, vos le dedicaste 3. Que ustedes hace más de un año, estén haciendo esto. Y que haya gente que por ahí, tal vez, algunos menos, otros más, tal vez hay uno que los está escuchando desde el primer programa. Eso vale muchísimo. Y tiene que ver con lo que estaban diciendo. El estilo propio de cada uno es innegociable. Y te digo esto porque todos empezamos copiando o imitando a alguien. Todos, absolutamente todos queremos ser alguien. O sea, yo he sido toda mi vida muy fan de Pergolini. Crecí escuchando a Pergolini. Y no te digo, no tengo ni ahí ni nada, pero bueno, nosotros, una parte de PCM, cuando comenzamos, dijimos, hagámoslo como el principio de Cuál es, que era el programa de Pergolini en ese momento, que empezaban hablando boludeces. Después fue algo que quitamos porque vimos que no nos sumaba nada. Y que mucha gente nos dejaba de escuchar en minuto 1 porque estábamos hablando del pañal cagado de nuestros hijos, ¿no? Entonces cambiamos la forma de empezar el programa, pero comenzamos imitando eso de Pergolini, por ejemplo, ¿no? Siendo los dos muy fan de él. Siempre queremos ser alguien. Y yo soy muy fan de copiar. Soy muy fan de copiar, de replicar, de imitar modelos de la gente a la que admiramos o la que nos gusta o la que nos inspira. Porque aunque copiemos, vos podés copiar 10 programas, es decir, este programa me gusta y copiarlo durante 10 programas seguidos. Entre medio de eso, de todo lo que vos copiaste, que dijiste, lo vamos a hacer así, así y así, porque así lo hacen ellos, entre medio de todo eso, aflora tu estilo personal. Aflora tu propio estilo, tu estilo individual, lo que te va a individualizar. Y con el tiempo, cuando ya lleves un recorrido que pueden ser 50 programas, un año, o 10 años, o 100, ese estilo va a prevalecer por sobre la copia. ¿Me explico de qué quiero decir? Sí, es normal querer copiar, es normal querer imitar, pero también cuando sale esto loco, yo quiero decir lo que se me cantan los huevos, y que nadie se ofenda, y que el que se ofenda que se joda, lo que fuera, en esa mezcla de el podcast que querés hacer y del podcast que terminás haciendo es donde nace tu estilo propio. Sí, es una batalla esa. No vamos a mentir. En The Last of Us, que fue la saga de podcast, creo que de lo más escuchado de los nuestros, creo que todos los episodios que creo que están, no sé si están en el top 10 de los más escuchados. Sí, fácil todos. Y ahí fuimos un poquito más políticamente correctos. Claro. Y tuvimos que bajarle más que nada por YouTube. Porque YouTube vos decís ciertas palabras y se ofende y te bloquea y punto. El mismo algoritmo que te lo revisa ya te censura si usas ciertas palabras. Y además sí, también como para caer un poco mejor, ahí tuvimos que bajar un par de revoluciones. Porque también si no... en los lugares donde nosotros estábamos compartiendo el podcast, nosotros sabíamos que esa gente se iba a ofender de plano y no es que iba a interactuar, iba a dejar de escuchar y ya está. Claro. Entonces dijimos, bueno, acá bajamos un poco la Le bajamos un par de cambios, claro. Aguantó un toque. Igual siempre hemos tirado y siempre, el profesor siempre lo ha dicho, cuando
si nos escapa algún, por ejemplo, la palabra puto. Por ejemplo, la palabra puto. Tenemos gente, es más, que nos ha bloqueado por haber dicho la palabra puto. No lo dudo. Y a ver, primero, estamos en Argentina, empecemos por ahí. Sí. Si no entendés cómo nosotros usamos la palabra puto, bueno, lo lamento. Ya es muy problema tuyo, ya lo explicamos. Entonces pusimos, bueno, cada vez que decimos la palabra puto, significa una persona que le gusta la pizza con ananá. No es mi problema que no lo entiendas, Claro. pero lo tenemos que avisar, porque si no, la gente se ofende, y no es que se ofende y directamente te deja de seguir y ya está. Es, te bloquea o te denuncia la cuenta. Claro. Y tampoco teníamos ganas de perder lo que habíamos hecho. Ah, Sí, sí, sí. porque la verdad que es todo un logro llegar a lo que llegamos. Y tuvimos varios momentos difíciles de crisis, por lo menos yo tuve varias crisis diciendo, No quiero más. largo toda la mierda, o sea, estuve varios momentos sin ganas, pero bueno. Porque Uno- mientras te va bien y cada vez sumas más suscriptores, divino, te agarra, te empuja, te dan más ganas de seguir. Pero llega el estancamiento y Pero a ver, hay que hacer. subí yo uno de Harry Potter por subir algo. Seamos honestos, es muy mal podcast, o sea, está mal por todos lados. 17 vistas. Y vos Claro, decís, Claro, sí, sí. y veníamos de 100, 150, y uno que te tira 17 y que no sube. Eso nos pasó después de Last of Us. Nos fue muy bien. Claro. Y terminó de Last of Us y el feed bajó, pero la cantidad de reproducciones bajó muchísimo. Y ahí, eso fue hace poquito. Y eso fue como una mini crisis. Y el año pasado Claro. también me agarró una cuando te escribí, Leo, ¿sabés? Que vos me escribiste a mí. Y me preguntaste cómo nos estaba yendo. También uno peca de ambición, porque nosotros recién empezamos. No nos conoce nadie, porque no es que alguno de los cuatro es pero- famoso. Pero y te está agarras bien, de eso. uno se piensa que va a grabar y enseguida va a llegar a las 10.000 reproducciones y se va a convertir en celebridad. Sí, sí, eso Uno es se normal, cree que, nos pasó a uno se todos. cree que al año ya de estar haciendo el podcast ya íbamos a ser los Sí, más sí. conocidos. Bueno, pero no te digo 10.000 reproducciones, pero que yo, unas 100 promedio, eso ya sería un muy buen número. Pero es muy difícil de llegar a eso, ¿no? Sí, 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 sí. 100 Sí, 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 reproducciones promedio es muy difícil. Que más, yo le comentaba a los chicos porque tuve el intento fallido de ser youtuber, lo cual salió extremadamente mal. Y bueno, pero estás aquí. Pero que sí, o sea, las vistas promedio de una persona que recién empieza, sin hacer uso que hay ahora de Google que te permite meter anuncios O los bots. pagándolos, que antes eso no se podía. El máximo eran 5 reproducciones y con suerte. Sí, Yo decía, claro. llegar a 10 naturales, que la gente entró y los vio, es un montón. Sí. Sí, hoy en día también. Hoy tiene el tema del marketing, por ejemplo, las etiquetas en los videos son muy, muy importantes. Claro. Sí. Bueno, ves, Claro. nosotros, por ejemplo, subimos los videos, yo subo los videos a YouTube, y ya te digo, grabo, subo, y ahora para The Walking Dead, para todo lo que es el universo de Walking Dead, juego con mi propia ironía y hago video reacciones, que yo no reacciono, yo soy de ver las series así. Y por lo general subo video reacciones en las que no. Comencé con WandaVision a hacer eso porque quería darle movimiento, lo que te decía, ¿no? Al canal de YouTube. Y la verdad que las comencé haciendo en serio, pero con tantos problemas con el copyright, con el sonido, con el tema de que yo reaccionaba, que se terminó convirtiendo en algo bizarro, por decir algo, ¿no? De que la gente se cagaba de risa de mis videos. La gente, los 4 o 5 que la veían, que casi todos eran oyentes, se cagaban de risa con lo mala que eran las videoreacciones. Entonces ahora las mantengo para. Claro, porque yo no soy de expresar, viste que los youtubers que hacen videoreacciones dicen, ¡ah! Bueno, por ahí alguna que otra vez, pero. Y ahora las mantengo para lo que es el universo de Walking Dead. Y tienen muchas reproducciones, más reproducciones que el podcast en el que hago la review. Pero bueno, es normal. Mira, por esto que estabas diciendo, Leo, nosotros el año antes de Marvel hicimos todo un año el podcast. El año antes de Endgame hicimos todo el año de podcast, todo un año de podcast con que no superábamos las 100 reproducciones en podcast, te digo, porque no lo subíamos a YouTube. 60, 50, 70, 110 y nos abrazábamos, y ya te digo, teníamos más de 150 personas en el grupo de Telegram, y yo decía, pero estos hijos de puta, ¿para qué están en el grupo de Telegram si no nos escuchan?
y buscaba, yo me enfermaba la cabeza, o sea, esto es lo que pensaba, ¿no? No es que iba a decirlo el grupo de Telegram, pero buscaba interacción, dinamizar. A mí siempre me gustó todo lo que es comunicación, redes sociales y estas cosas. Nunca estudié nada, pero me gustó siempre. Y todo un año haciendo podcast con 100 reproducciones. Y lo seguimos haciendo porque nos gustaba hacerlo. Justo ese año fue la temporada final de Agents of S.H.I.E.L.D., que le dedicamos podcast semanal. Agents of S.H.I.E.L.D. no la veía nadie, pero Bien. teníamos, ahí agarramos una audiencia Fija. específica de la serie. Claro. Una Claro. audiencia que nunca Sí. nos había escuchado, nadie hacía podcast de Agents of S.H.I.E.L.D. y nos empezó a seguir gente que no nos había escuchado hasta ese momento. Pero por la constancia de hacer este podcast semanal sobre Agents of S.H.I.E.L.D., buscar guiños y bueno, la verdad que yo la disfruté mucho. Yo disfruto más las series cuando las veo pensando en hacer un podcast después que cuando las veo Sí. solo como espectador al día de hoy, ¿no? Porque uno Claro. las piensa distinto. Al año siguiente fue un boom. Al año siguiente, claro, miento, esto no fue antes de Endgame, esto fue post-Endgame, antes de WandaVision. Sí. Cuando llegó WandaVision fue un boom. El podcast agarró unos niveles de reproducción que bajan, suben, se van alternando, pero ya se mantiene a base estable de suscriptores que, bueno, se cuadruplica cuando salió No Way Home Claro. y que después por ahí baja al mínimo cuando es She-Hulk, ¿no? Claro. Pero va subiendo y bajando, pero hay una base que vos podés contabilizar como oyentes firmes, ¿no? Que escuchan Yo todos creo los que programas. Y- eso es lo y- más difícil de lograr. ¿Y qué consideras vos, en tu opinión propia, qué es lo que más atrae de tu podcast? Porque contenido sobre cierta serie y que del momento hay un montón, millones. ¿Y vos qué consideras que es lo que atrae más al público? ¿Cómo llegaste a ser ¿Hablando del hoy? podcast de Marvel o en general? En general. Sí, es muy complejo, ¿eh? Yo tengo que decir que, agradeciéndoles a las personas que me acompañan, sobre todo en el podcast de Marvel, que hay un equipazo por detrás que mueve los hilos y hace magia y maravilla cuando yo no puedo grabar, e incluso ahora para grabar de manera con usos horarios diferentes y todo, se nos complica mucho. Hay dos detalles. Uno que ustedes, ahí veo que Leo estuvo muy atento, que nosotros siempre buscamos, en la medida de lo posible, ser los primeros en publicar. Nosotros, yo este último año no pude, pero ahora sí, el podcast de Secret Invasion, ahora cuando salga Secret Invasion, yo creo que alrededor de las 5 o 6 de la tarde de Argentina ya lo vamos a tener publicado, la review. Porque yo tengo la suerte de estar en un uso horario en el que se estrena a la hora que yo ya estoy sentado en Claro, la computadora. bueno, ahí Claro. depende de cada serie. A nosotros nos pasamos venía de como Last of anillo, claro, nos venía como anillo al dedo de Last of Us Claro. y bueno, House of Dragon, todo lo que era HBO. Sí, Porque lo lo veíamos. HBO. A mí cuando Era estaba en 10 de la Argentina noche también, de acá la puta que y lo no parió. Y a vos eso te cagaba. Ahora Pero me bueno, rompió el orto. Sí, sí, ahora Pero, me rompió el orto. pero a vos lo de Disney te sirve. Porque A nosotros, mí lo de Disney me sirve, sí, sí. hasta Y que el la mago tiene la veamos, posibilidad de después de la grabar en cualquier momento también, porque Claro. el laburo tiene esa disponibilidad horaria de poder cortar y grabar un podcast. Entonces lo más probable es que, salvo algún inconveniente que pueden suceder, sobre todo porque estamos en usos horarios diferentes, ¿no? La idea es que el podcast esté publicado temprano. Eso, tratar de ser siempre uno de los primeros en publicar. Con el podcast de The Walking Dead también, yo era el primero que publicaba, o sea, el que estaba desesperado por escuchar, se iba a escuchar, no le quedaba otra de escuchar mi podcast. Después la constancia, y hay un elemento en común que tienen todos los podcasts que yo hago, que queda muy mal decirlo, pero a esta altura no me queda otra que reconocerlo, que soy yo. Hay gente que empatizan con todos, pero mis podcasts son los 3 podcasts que hago, estos 3 podcasts que te menciono, ¿no? El de Star Wars, el de Marvel y el podcast infinito, que es el podcast diario premium. Hay una constante en los 3, que soy yo. Y un día tuve que asumir que la gente, que había un grupo de gente que escuchaba solo Marvel, había un grupo de gente que escuchaba solo Star Wars, y había un grupo de gente que escuchaba todo. Sí. The Walking Dead, Game of Thrones, Marvel, todo.
Entonces un día tuve que asumir que había una masa de oyentes que no la tengo cuantificada, ¿no? Como para saber puntualmente Sí. cuáles son, pero había una masa de oyentes que me seguía a mí en lo que hiciera. Y mirá que yo he abierto y cerrado podcast, pero yo no tengo problema. Hoy se me ocurrió un podcast, lo lanzo y a las 2 semanas lo dejo por falta de tiempo, porque no me gustó o por lo que fuera. No tengo problema en ir probando y tengo sí. 3 podcasts que mantengo, pero después puedo abrir lo que sea. Y siempre hay una masa de gente que me deja los comentarios o que me da feedback o algo, que está escuchando esos podcasts. En algún punto esa gente hizo una conexión conmigo. Con vos. No digo que sea yo, pero esa gente conectó conmigo, así como yo conecté con Pergolini y salvando las diferencias, dejando las diferencias totalmente de lado, pero así como yo conecté con Pergolini y otras personas no, y yo le consumía cualquier cosa que hiciera Pergolini, hay gente que la verdad, literalmente, yo le tengo que agradecer porque están al lado Tuviste mío siempre. la suerte de encontrar ese grupo de personas que te sigue a todo lo que haga. Porque Sí, es sí, muy, sí. es muy complicado. Es Nosotros tenemos complicado, lo Sí. encontramos todos, Leo. Con Justamente eso por- con eso te quiero dar completa certeza de que con la constancia lo encontramos todos. Ujú. Ese grupo está ahí. La gente está ahí esperando escuchar tu podcast. O sea, vos descubriste nuestro Sí. podcast en un viaje aburrido porque no tenías que escuchar. Hay gente por ahí que todavía no descubrió Sangre Geek y que la va a descubrir y le va a gustar. Y si ustedes siguen estando, yo si Demasiado Cine siguiera publicando, seguiría escuchando Demasiado Cine. Este podcast que te digo que fue uno de los primeros podcasts que escuché. No tengo dudas de que lo seguiría escuchando a ellos. Otros podcasts los he abandonado, que me gustan mucho todavía, pero ya no los escucho. Pero Demasiado Cine yo sé que lo seguiría escuchando si ellos hubieran seguido grabando el podcast friki que hacían. Entonces, sin dudas, hay gente que todavía no descubrió Sangre Geek. Si ustedes mañana dejaran de grabar y el podcast terminara con el programa 50, bueno, hay gente que nunca lo va a descubrir en retrospectiva. O peor, gente que lo va a descubrir y va a ver que el podcast terminó en el programa 50. Como pasa a veces que vos descubrís una serie, te reenganchás y después cuando Y te das googleás, cuenta que no, está cancelada. la cancelaron. Sí, ¡Ah! sí. Y Netflix te metió 2 temporadas ahí sin avisarte, sí, tremendo. Sí, sí. Ahí Pero tengo- eso, tener la certeza que tu audiencia, a mí no me gusta decir ni mi audiencia, lo digo muchas veces, sino que la audiencia está ahí Bien, esperando llega. descubrir Sangre Geek. De eso no tengo dudas. A mí me queda una pregunta en el tintero, Leo. ¿Cuántos podcasts publicados tenés actualmente? No importa que lo hayas dejado, porque dijiste que dejaste varios y lo unificaste en 3. ¿Cuántos Pero, podcasts? ¿cuántos tenés? Hablamos de programas, no de episodios, ¿no? De programas No, diferentes. claro, de programas Programas. distintos. PCM, el podcast que faltaba. ¿Cuántos más tenés? Para que te lo digo, pero con precisión. Con precisión porque son varios. Mi primer podcast tiene solamente 5 programas. El primero, que no es el de The Walking Dead. Yo siempre digo que es el de The Walking Dead porque es el primero que tuvo continuidad. Pero mi primer podcast se llamaba Tal vez me recuerden y empecé hablando sobre Pasajero 57 de Wesley Snipes. No sé si la vieron esa película. Sí, sí, sí. Wesley Snipes arriba de un avión. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 programas, 6 episodios, 6 emisiones que fueron... las últimas 2 fueron una colaboración con otro podcast. Es decir, tiene 4 programas nada más y lo dejé de grabar porque no... Y tenía más reproducciones que el de The Walking Dead, pero no lo pude mantener por alguna razón, sí. Mirá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 programas diferentes. 11 programas distintos. La gran mayoría de ellos abandonados, que yo siempre felicito el hecho de dar ese primer paso, que me parece brutal. Otros reformulados o insertados en otro podcast, ¿no? Por ejemplo, cuando hice el podcast había abierto el podcast sobre Marvel, el podcast sobre The Walking Dead, el podcast sobre Game of Thrones, y empezaban otras series sobre las que quería hablar, y dije, no puedo abrir otro programa ¿A dónde lo pongo para esto? otra serie. Entonces abrí uno que se llamaba El Podcast que Faltaba, que me pareció un Buen nombre copado, ¿sí? Bueno, ahí hablaba de diferentes series con diferentes invitados, me acompañó Nieves, me acompañó Brian, me acompañaron diferentes personas, pero ese podcast, el podcast que faltaba, terminó convirtiéndose en el podcast sobre Star Wars. Ahora solamente es
de Star Wars ese podcast. Pero antes, si vas más atrás, hicimos review de Watchmen, hicimos review de Lovecraft Country, hicimos Bueno. review de muchas series de Stephen King, de Stan, de muchas cacas también, pero Eso es ese algo que- podcast... Sí. Eso es algo que Esa parte del nosotros podcast sabemos se qué fue al hacer. podcast diario y así fui hasta resumirlo todo ahora dije 3, pero no, ahora en la actualidad son 4 programas. Son 4. Marvel, el podcast Wars. diario, Star Wars y Todo por un Podcast que está por ahí medio abandonado, que es en donde hablo un poquitito sobre, no sobre series, sino sobre podcasting y creación de contenido, ya jugando a ser un profesional. No, y un poco ya como para ir encauzando el final del podcast. Y quiero que te dirijas a el oyente, generalmente entre 25 y 35 años, el Sí, hombre, porque es el promedio. el promedio, Sí. ¿no? Se cebó escuchando el podcast, dijo, me encanta, ya tengo la idea, vamos a empezar o vamos a arrancar, me gustó. ¿Qué necesito para empezar? Hablando en equipo, hablando en programa, que es algo que muchos tienen duda, que dice, bueno, Sí. ¿qué micrófono? ¿Qué Sí. cámara? ¿Qué Nosotros programa? empezamos con un celular. Eso es lo Por que te eso iba a estoy decir. preguntando Pedorramente. su opinión Sí. al día de hoy, ¿no? Sí. ¿Qué le parece que es un equipo, como decir, bueno, ya con esto te podés lanzar para arrancar? Para mí, honestamente, hoy te tenés que lanzar con lo que tenés. Porque si te detenés a comprarte los cascos, auriculares. Estoy en España, ya lo tengo inculcado. Ya es trolo men, diría. Te detenés a comprar, a pensar en auriculares, en micrófono, en cámara, en todo eso, no haces nada. Te mata la ansiedad de todo lo que tenés que hacer antes de grabar. Yo, mi primer podcast nunca se publicó, fue un podcast que grabé en el móvil, hablando así sobre The Walking Dead, llevando a los chicos, volviendo de llevar a los chicos a la escuela. Para El ruido escucharme. que habrá tenido. Sí, pero era para escucharme a mí mismo Claro. hablando sobre la serie, A ver cómo sonaba. cómo podía ser. Y después de eso, ya te digo, me compré un micrófono que en ese momento me salió 120 pesos, me acuerdo clarito, el Mic 180, y grabé con la computadora de mi señora, que mi señora es maestra, era la compu del Plan Sarmiento de Capital, que andaba para el orto. Así empezó elegante, quédate tranquilo. Exacto. Y nada, yo al día de hoy digo, descargate la aplicación de Anchor o Anchor, como Claro. le quieras decir, que tiene para grabar y editar ahí. Y Ahora no se llama más Anchor. No, ahora es Spotify for Podcasters. ¡Ay! A ver, Ahí me Elegante la de hizo- Francia. A mí me hizo un agujero porque tengo muchas cuentas, muchos podcasts y tengo que tener un navegador para cada una de ellas. Me rompió el orto el Spotify for Podcasters. Sí. Antes tenías todo en Anchor. Lo tenía todo en Anchor y lo podía ver desde un lugar, pero ahora para actualizar las preguntas y estas cositas nuevas que actualizó o subirle el video me complica bastante la vida. Y a mí hay muchas cosas de ahora no me gustan. Cómo se ven las estadísticas, cómo son algunas cositas, no me gusta mucho cómo está. Pero bueno, Ay, supongo que lo irán. Lo que pasa es que mejorando. comparado con las otras son las mejores estadísticas que tenemos, las Claro. de Spotify. Claro. Bueno, las de Sí. YouTube son muy buenas, pero Sí. hablando Sí, no, de la de- podcasting La de de YouTube audio, son las mejores. sí. Entonces Sí. lo escucharon ajeno. Con uno de estos, un celularcito, Sí. pueden arrancar tranquilamente a Para mí grabarse. sí. Así empezamos. Lo único que digo, borrachos. auriculares. Yo siempre digo, aunque sea el auricular este que tengo puesto yo, el que te trae el Sí. celu, con el que Sí. escuchas música, por lo menos auriculares para que tener el micrófono que te capte la voz y no capte el sonido ambiente. Pero salvando eso, nada, para mí. Y programa, ahí lo escucharon, el Anchor o Spotify Podcast para 4Podcasters, que es el que Spotify está ahora. for Podcasters. Si lo vas a editar en PC, yo sigo editando con Audacity, que es libre, software libre, súper básico, súper elemental, y a mí todavía al día de hoy, haciendo cosas medio profesionales, me sirve al 100%. Sí. Ujú. Audacity, OBS y Filmora son los tres que nosotros usamos también. Sí, Sí. y bueno, y Filmora algo hay de podcast para hay que meterle limpiar. un crack ahí. Ah, bueno, sí. Y que no se te llene la computadora virulana como me pasó a mí. Sí, sí, claro. A la semana tenía un chango usándome la cuenta de Netflix, un chango usándome Sí. la Es cuenta jodido, sí. de personal. No. Es jodido. Así Ahí que cuando tengan descargas el cuidado. instalador no sabes lo que baja. Sí. Se te mete cualquier Sí. porquería.
O pagar, Bueno, Leo. esa es la otra opción, pero bueno, ninguna Ah. lugar. Yo, antes de cortar, sí quiero aprovechar este momento para preguntarles a ustedes, de manera individual o colectiva, ¿qué fue lo mejor, qué es lo mejor que han vivido, ya sea dentro del podcast o fuera de este, o como repercusión? ¿Cuál fue el mejor momento, lo mejor, con lo que se quedan de este año de podcasting, con estos 50 programas de podcasting? Bueno, yo al menos puntualmente, yo me divierto, yo me junto a lo que somos nosotros, que a mí me encanta que hasta el día de hoy nos juntamos los cuatro, decimos las mismas cagadas, o sea, hacemos lo mismo que hicimos siempre, lo único que ahora en el interín nos divertimos grabando. Que la Claro. gente disfrute escuchándonos, que la gente disfrute viéndonos, si lo hacemos por video. Y bueno, y en el interín ver por ahí las cualidades que tenemos cada uno de nosotros, que hemos descubierto cosas que por ahí uno, como por ejemplo editar videos, que capaz que ninguno de nosotros la puta vida lo hizo, o por ejemplo el tío Claudio con todo el conocimiento que tiene de audio, que yo no lo sabía hasta que empezamos a grabar el podcast y nos empezó a contar un poco, o veía cosas que yo no las veía. Yo Ahora tenemos una nueva puntualmente, intro grabada por el tío Claudio. una intro Se grabada vi- por el tío Claudio. y se viene otra, que todavía Tomá. no se le dije. Mirá, Estamos esperando Mirá. el tema completo todavía. tema completito. Tema. Va a durar un minuto el maquete. Está bien. Y Pero que si tú admirado con la gente que nos ha decidido escuchar, porque yo la verdad que pensé que íbamos a hacer, no íbamos a tener tanta repercusión como yo creía en algunos casos. Así que la verdad que yo estoy conforme en ese sentido. Genial. Por mi parte también, más que nada el conocimiento adquirido, porque una cosa es, bueno, quiero subir un podcast. ¿Cómo mierda se hace, digamos? Tener que saber que, Sí, bueno, sí. lo grabo, tengo el archivo con el audio, ¿y ahora Sí. cómo sigo? O sea, tener que aprender todos los pasos a seguir, que al final no eran muy difíciles. Hay gente que Pero- cobra por enseñarte eso, Leo. ¿Eh? ¿Sí? Está lleno el curso de podcasting. Eh. Sí. Hay gente que cobra por enseñarte eso, claro. Por que sí. eso. Los Y de después- audio de 200 a 500 euros Sí. o 700. También que yo soy una persona muy obsesiva, cuando me pongo algo en la cabeza, investigo muchísimo, leo, ya, capaz que antes de empezar con algo ya me vi 20 videos, ¿viste? Y entonces, un poco todo ese conocimiento, editar un video por primera vez que nunca lo había hecho, lo mismo con el audio, aprender a hablar mejor, porque Sí. yo creo que antes de empezar con el podcast hablaba muchísimo peor. Sí. Eso costó, pero lo logramos. Con el correr de los podcasts y con el correr del tiempo, fuimos afinando las muletillas como recién, que al principio era todo el tiempo, pero yo Sí. hoy en día escucho un audio de eso y no lo puedo escuchar, porque yo ya lo tengo en mi cabeza, ¿cuántas veces dije cuántas veces dije pero bueno? ¿Cuál es la otra que decíamos? ¿Verdad? siempre? La verdad que es Sí. otro game. Sí, la de- A mí que me bueno, enferma, que no sé si lo dicen ustedes, pero el nada. Es Sí, el bueno, de- nada. me da Te una mata. gana de Había una darle que un decíamos garrotazo en la mucho. cabeza. no, Bueno. bueno, No, sí, porque, bueno. Y el- sí. pero cuestión. Ese Es me mata. propio del... Ese para editar. En, defini- el me de mata. nosotros. Sí, aparte, cómo mierda lo saca él. en definitiva, hemos crecido como grupo de amigos, como grupo de trabajo. Y de mi parte, me siento muy contento de pertenecer a este grupo. Es lo que siento yo. Ay, ya lo sé, somos lo mejor. Ah, Tan tierno. más tierno. Pero sí, Bueno, el Mateo, conocimiento y bueno, y un par de personas que no han dado feedback, o yo que vos, Leo, por lo menos nosotros no, a mí me has mandado y nos ha apoyado bastante, son cosas que uno tal vez no se esperaba. Totalmente. Y es más, a mí lo que me ha asombrado es gente que nos ha enviado mensajes diciéndonos, che, se lo recomendé a tal persona porque le podía llegar a gustar. Primero como, Cuando te- sí. Cuando te dijeron a vos el tema de que se sentían acompañados, Bueno. cuando hicimos los programas grabados por video en una mesa redonda, que tengo por acá atrás, que la gente se sentía como una mala mesa. Bueno, Eso me vamos a sorprendió dar muchísimo. un poco de ¿Sí? contexto. Dale, decilo. Eh, No, cosas que pueden pasar. Bueno, acá los chicos ya saben, yo soy profesor, ¿no? Soy profesor de anatomía, enseño a nivel universitario. Por eso es de profesor. Por eso de profesor, de ahí viene. Cuestión que muchos de mis alumnos, en general, es gente que está solo en la ciudad. ¿No? Es algo que pasa mucho, sobre todo los chicos de Brasil. Acá, bueno, en Rosario está lleno de brasileros.
Y obviamente gente que viene y está solo en la casa. Realmente no tiene a nadie, va a la facultad, no se habla con nadie porque le da vergüenza, Pasa porque lo lo que que se semana sea. solo. Pasa los fines de semana solo, está todos los días solo. Y entonces se encontró en el podcast, de cierta manera, un grupo del cual se habla y del cual se siente parte en cierta medida. Entonces nos mandaban, sí, la verdad es como estar con mis amigos y que nos juntamos a hablar. Y eso era como, claro, entendimos que va por ahí la mano en cierto aspecto. Encima ¿no? nosotros tomando cerveza más la mayoría de los videos, tomando no solo algo. cerveza, estamos tomando de todo. Bueno, por eso. No estamos tomando mate, claramente. Claramente no. Ahora sí, porque todavía no es hora, pero en cualquier momento me abro una chela. Ay, sí. es una caña. Pero era esa cuestión de, bueno, es una persona más que se suma a la mesa, la que nos está escuchando. Sí. Sobre todo cuando usamos la mesa redonda, que podemos estar todos, no suele ser lo más frecuente últimamente porque Sí. trabajo. Pero justamente de esa manera se sienten como que están sentados en la mesa con nosotros. Y ese feedback, la verdad, fue fantástico. Sí, de los más. Siempre que podemos lo intentamos repetir. Cuando podemos, realmente. Y, está bueno, y difícil. conocimos la chica esta, la Cintia. que le mandamos un saludito. Que también nos sigue en todo. Que de las primeras que se acercaron al grupo, se sumaron al grupo de Telegram, dijeron, mira, yo vengo de tal episodio, me encantó, me cagué de risa, y de ese momento nos escucha siempre. Creo que es la única. Creo que es la Ese es única. un flash. Y es más, después Eso de es- cada sí. capítulo me manda un mensaje Y diciéndome claro. qué opinó del Eso capítulo es un y todo. Eso es una Para Cintia. Eso para uno que no grababa, pasar a grabar y pasar a decir en un programa, suscríbase al grupo de Telegram y que la gente entre, es un flash. Sí, Eso- entran eso poco, es tenemos poca gente Eso, todavía, pero normal. lo poco que entraron, esta chica, bueno, fue muy particular porque fue la que más Sí, más tuvo movió el... más feedback que yo, pero viste, algo que te pega un poco. Sí. Me encantó. Bueno, aprovechando esto, decirles que una vez más, estoy muy contento de participar de este programa, de que me hayan invitado, de que si en alguna parte o en algún rincón de Sangre Geek algo de lo que yo hice en el podcasting tiene que ver, o sea, a mí me encanta esto de inspirar, es algo que me gusta mucho porque he recibido mucha inspiración a lo largo de mi vida, que me ha llevado por diferentes caminos, pero he vivido de inspiración y creo que es algo que intento que transmitir siempre en los programas, que cualquiera puede, que cualquiera hasta debe, yo diría que todos deberíamos tener nuestro podcast, por decir de una manera, ¿no? Que me parece un modo de expresión sumamente libre, uno de los pocos medios de comunicación o formatos de comunicación completamente libres en los que te puedes encontrar con cualquier cosa, incluso barbaridades, ¿no? Sí, Algún día pueden seguramente se regularizará de alguna manera. Bueno, que eso no nos hubo un conforme. problema en Estados Unidos, me parece que con ese Sí, tema. con Joe Rogan. Sí. Sí, Que sí. había un podcast muy heavy. Sí, Bueno. sobre todo con la era Trump y todo. Pero bueno, alentarlos primero felicitarlos porque les puedo garantizar que no todos los programas llegan a un año. Varios de los míos no lo hicieron. No todos los programas llegan a los 50 programas y no todos los programas pueden conectar con la gente, sea uno o sean 10. Yo todavía también recuerdo a la persona que dejó el primer comentario en iVoox. Que me dejó el primer comentario en iVoox, todavía la recuerdo y tengo contacto con él porque está en uno de los grupos de Telegram y cada tanto que me agarra la melancolía le agradezco. Conectar con la gente, sea uno, sean 10, sean 100, sean 1000, no es fácil. Esto, Ibai hay uno solo, Sí. Joe Rogan hay uno solo, antes hablábamos el de la cruda, que se me fue el nombre ahora. Miguel Granados. Claro, hay uno solo, los demás somos el remanente. Constancia, buena onda, pasarla bien entre ustedes y si la frecuencia es semanal, genial. Si la frecuencia es quincenal, genial. Si la frecuencia es, como dicen acá un conocido de España, genital, grabamos con los huevos, genial. O sea, lo importante acá es pasarla bien, no Totalmente. estar Exactamente. sufriendo en un podcast. Totalmente. Así que felicitarlos y alentarlos a que le den con todo, porque realmente lo que están haciendo, insisto, no he escuchado todos los programas y no les voy a mentir, seguramente no escuche todos los programas,
Pero cada vez que me sale una notificación digo, puta madre, quisiera escucharlo. No voy a llegar porque no me va a alcanzar el tiempo, pero quisiera escucharlo. Y estoy suscripto y veo las notificaciones y si se puede, se comparte y si se escucha, se da feedback, eso seguro porque me parece fundamental. Muchas gracias, Leito. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas Bueno, gracias. para cerrar, quiero recordarles a todos nuestros oyentes que acá abajo tienen todas nuestras redes sociales. Estamos en Telegram, estamos en YouTube, estamos en Spotify, estamos en iVoox y en cualquier plataforma de podcast que sea su favorita. ¿Cómo? Sangre Geek. Como Sangre Geek. A excepción de Twitter, que estamos como Geek Sangre, porque hay un hijo de remil puta que nos robó el nombre y todavía no lo devuelve. Y encima no lo usa. Y encima no lo usa. No le muy pasa formal. nada. Bueno, y contanos vos, Ajeno, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Cómo te llama tu podcast? Contanos. A mí yo lo resumo bastante fácil. babelinfinito.com, que es la red, la web que engloba todos los podcasts. Todo lo que haga lo van a encontrar Todo. ahí. babelinfinito.com. Y les vamos a dejar acá abajo el link para que vayan y se suscriban a todo lo que es ajeno, que es muy interesante, está muy divertido también. Como digo siempre, hermanos, nos une la sangre. La La sangre. sangre geek. Espero que les haya gustado, espero que se hayan divertido y nos vemos la próxima en una nueva transfusión de Sangre Factor Geek. Chao.